Súper, bro. Perfecto. No, no, ya lo resumí con la UNED, gracias a Dios. Ya, de hecho, ya estamos grabando la sesión y disculpen por el atraso. Vamos a comenzar, ya se está grabando para los compañeros que no puedan verlo y vamos a dar por aquí compartir. ¿Me confirman, por favor, cuando ya están viendo en mi pantalla? Debería decir algo como base de datos 1, cuarta tutoría. Ya se está viendo, profesor. Perfecto, ok. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpen la demora. Me parece problemita técnico que nunca están de más, ¿verdad? Los problemitas están al orden del día, pero bueno, lo importante es poder solventarlos. Bueno, antes de arrancar, les tengo una muy buena noticia. Esta es la última tutoría. Esta tutoría les voy a dar como premio por los que están hoy aquí conmigo. Esta, esta tutoría, más que todo, es para efectos de cultura general. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por el hecho de estar a ustedes aquí, les voy a comentar que es mínimo, si es que casi nada, lo que va a entrar en el examen de mañana con respecto a lo que hoy vamos a ver hoy. Para que no se estresen, como que digan, Dios mío, ahora tengo que ponerme a estudiar algo para el examen de mañana a última hora. No, no. Esta tutoría más que todo es para cultura general de ustedes como profesionales del día de mañana que tienen que saber como administradores de base de datos o como profesionales que tengan conocimiento de base de datos. No sé si ustedes recuerdan la otra vez que hablé, la vez de la tercera tutoría, que de nosotros debemos manejar conceptos y por eso es que también tenemos que hablar tutoría, perdón, teoría. Como por ejemplo, yo les decía, es difícil imaginarse el día de mañana que un doctor estudie todos los años medicina y se tope con un enfermero y que le digan, uy, tenemos una hiperglucoma, no sé, severo en el encéfalo, no sé qué, y él diga, pucha, eso yo lo vi, pero nunca puse atención y no recuerdo qué era. O sea, hay cosas que nosotros como profesionales tenemos que saber, tenemos que aprendernos, es cultura general, es parte de nuestro conocimiento como profesionales. Entonces, hoy vamos a aprender muchos conceptos que es importante que por lo menos sepamos que existen y que anden rodando en nuestra mente. Para el día de mañana, si topamos con otros profesionales, poder establecer una conversación tecnológicamente apropiada donde podamos conversar y podemos saber de qué estamos hablando. En resumen, lo que hoy vamos a ver es sumamente importante para su carrera como profesionales, no así tan importante para el examen. ¿Por qué? Porque para el examen lo que nosotros nos estamos enfocando es básicamente lo que se vio en la tutoría número 3 o lo que se vio también en la tutoría con el taller de base de datos de Alonso. Lo que nos interesa es que ustedes realmente conozcan, aprendan y se sepan defender con el lenguaje SQL. Básicamente, el examen va a ser algo muy parecido a lo que se hizo en el proyecto programado número 2. ¿Por qué? Porque es lo que yo les decía. El lenguaje SQL es un nuevo lenguaje que ustedes van a tener que aprender y dominar. Se utiliza para todo, así como desarrolladores web, programadores de cualquier lenguaje de programación, obviamente para interactuar con bases de datos, pero casi que en toda la carrera profesional de tecnología lo vamos a ver. Entonces necesitamos de verdad ser expertos en SQL, tenemos que dominarlo. Entonces el énfasis que vamos a ver en el examen de mañana es SQL. Entonces lo que les recomiendo es, por favor, les deseo los mejores éxitos. Revisen de nuevo lo que se vio en el proyecto 2. Si tuvieron errores, ahí está el solucionario del proyecto número 2 para que lo analicen, lo entiendan, practiquen en sus computadoras, revisen la tutoría número 3 que fue la que vimos conmigo. Pueden revisar el taller que se había hecho con el profesor Alonso, también de bases de datos, porque entonces el examen va a ser enfocado en el dominio que tengan de SQL, hacer un insert, hacer un select, hacer un update, hacer un delete, ¿de acuerdo? No hay que hacer nada de programación de funciones, ni procedimientos almacenados, ni nada de eso, ni trigger, ni nada del otro mundo. Básicamente, el examen de mañana está enfocado en las 4 funciones básicas de base de datos que son seleccionar información, insertar, actualizar y borrar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es el premio y regalo de Navidad para los que están ahorita conmigo. ¿Alguna preguntita al respecto? Acuérdense que no puedo ver chat ni nada, ni veo si levantan la mano. Entonces, si alguien tiene alguna duda, cualquiera puede interrumpirme con toda confianza en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta a lo que acabo de mencionar para arrancar? ¿Sí me escuchan?
También me preocupa si no me están escuchando. Profe, Sí, sí se lo escucha, profesor. Ok, perfecto. Ajá, ¿alguien iba a decir algo? sí, con respecto nada más rápidamente al examen de mañana, vamos a tener que hacer como decir, un diagrama relacional y todo el diseño para poder luego insertar los datos en SQL o nos van a dar los datos. Básicamente, como es un poquito más orientado a SQL, normalmente, no sé exactamente cómo va a ser, pero normalmente para el segundo examen no tienen que hacer el diagrama, sino que más bien se les va a dar uno. Les van a decir, por ejemplo, por decir algún ejemplo, existe una tabla que se llama empleados y existe una tabla de departamentos. Los departamentos se guardan en la tabla de departamentos y los empleados en la de empleados. Haga un reporte que muestre la lista de todos los empleados con el nombre del departamento donde cada uno trabaja. Entonces, tampoco es necesario que le metamos información. Si ustedes quieren, pueden insertarle, pero si ustedes lo ven en la tutoría número 3, ya sabemos, eso prácticamente es hacer un join entre dos tablas. Y los joins se hacen con las columnas que son comunes entre las dos tablas. Entonces, si nosotros ya sabemos la teoría de cómo se hace eso, indiferentemente que hayan información en las tablas o no, ya el query queda hecho con un correcto join de entre las dos tablas. ¿Sí me explico? O por decir algo, otro ejemplo que le diga, en la tabla de empleados se puede ver el nombre del empleado, el departamento donde trabaja y el salario. Haga una actualización para que a todos los empleados el salario se les suban 2,000 colones. Entonces ustedes tienen que saber cómo se hace el comando para hacer un update en la tabla, porque lo que vamos a hacer es subirle el salario, ahora que es muy famoso, digamos, cuando vienen los aumentos de inicio de año. Entonces, hayan o no hayan datos, es indiferente, el comando es ser el mismo, correcto. Usted puede hacer update, nombre de la tabla, set salario igual a salario más 100 y automáticamente hayan o no hayan datos, el update va, el comando SQL, el update en este caso, va a correr sin ningún problema. ¿Sí me explico? Si ustedes quieren, pueden insertarle datos, ¿verdad? Porque también todos debemos saber exactamente cómo es. Si quisiéramos hacer una prueba en nuestras bases de datos, en nuestras computadoras, si ustedes tienen una tabla que se llama empleados, ustedes pueden hacer también el comando insert into empleados y le meten los valores si ustedes quisieran hacer como pruebitas, como para confirmar que el comando quedó bien. Pero no es necesario, porque un comando para hacer una actualización o un borrado, hayan o no hayan datos, el comando es el mismo. Sí, sí queda claro. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, normalmente no se les pide que inserten datos. Con que la lógica la sepan, más que suficiente. Y normalmente lo que hacemos es que les damos ya el diagrama hecho para que ustedes no tengan que ponerse a pensar, hijo de pucha, llegó un caso, tengo que hacer el diagrama. Si hice el diagrama mal, entonces mis consultas las voy a hacer mal porque el diagrama también lo hice mal. Entonces, para evitar ese problema que es muy, muy, muy duro, muy rudo, ¿verdad? Para mí es muy rudo, lo que le hacemos es que les damos ya un diagrama ya hecho y con esas tablas ustedes dicen, mira, aquí hay una tabla que se llama empleados, otra se llama departamentos, vamos a hacer un join entre esas dos tablas y listo. Más o menos es algo así el examen, ¿de acuerdo? Nada más que acuérdense bien cuáles eran los comanditos de todo lo que se dio en la tutoría número 3. Es importante, les pido de todo corazón, que si no han visto la tutoría número 3 o ya la vieron, por favor la repasen, porque ahí empieza desde lo más básico de cómo se crea una tabla, cómo se le hace un insert a la tabla, cómo se hacen selects, cómo se hace un update y cómo se hacen delete. ¿De acuerdo? Y ya con eso vamos con buen camino. Ya falta poquito, es el último esfuerzo, entonces vale la pena esforzarnos hoy, aprovechar el máximo el día de hoy y mañana concentrados y frescos en el examen. ¿De acuerdo? Arrancamos entonces. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, disculpe. Ujú. La tutoría número 3 que usted menciona, ¿cuál? ¿La suya o la de quién? La mía, sí. De hecho, la mía es la que salió, no sé si se acuerdan o si usted estuvo, es grandísima, entonces son dos archivos, porque una dura como 3 horas y la otra otro poquito más. Está bien, profesor, muchas gracias. Que yo creo que con solo eso ya va a quedar claro, porque es la que son dos archivos de tutoría, porque él se cortó por ser tan grande. De acuerdo. No sé si alguna otra pregunta o arrancamos con esta. Esta tutoría es sumamente bonita, la van a ver. Es teórica como para cultura general, conceptos generales y no, ahorita no tenemos que preocuparnos por memorizar nada, nada más como para dominar estos temas. Entonces arrancamos. Ok, bueno, vamos a ver. Hoy arrancamos con tema 8.
Seguridad en la base de datos. Bueno, como todos sabemos, las bases de datos, ¿qué es lo que almacenan? Almacenan información. Y la información es el activo más importante de todas las empresas. Imagínense tal vez el Banco BAC, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Promérica, todos los bancos que hay. Si a cualquier banco le hackean los datos y alguien, un hacker se mete por ahí al banco, no sé, el Banco de Costa Rica, o no sé cuál es más vulnerable, o el Banco Nacional, cualquiera del Estado, y le hacen update saldos, o digamos que hay una tabla que se llama saldos, update saldos, set saldo igual a 0, y le dan commit, y automáticamente a todas las personas de ese banco, en este momento hoy amanecen y se fijan en la cuenta, y a todo mundo le aparece en 0, ¿qué creen que pueda pasar en el banco? O más bien, ¿qué impacto puede tener en todo el país? Porque no solo es el banco, en todo el país, el que suceda algo como eso. ¿Qué se les viene a la mente? Y vean que no es nada del otro mundo, perfectamente puede pasar, ¿verdad? Si un hacker se mete, sabe cómo se llama la tabla donde están guardados el saldo que usted, cada uno de ustedes tienen en el banco, y le hacen set saldo igual a 0, ¿qué creen que sea? ¿Importante? ¿Es indiferente? ¿Podría ser que se ocasione problemas o no? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguien que quiera conversar? Supongo yo que, bueno, una catástrofe a nivel nacional. Exactamente, es una catástrofe, ¿por qué? Ujú. Creo yo que sería algo similar a lo que pasó no hace mucho con lo de los hackers, creo que eran los rusos o algo así. Ujú. Esto es muy Es, famoso, el grupo Conti. ajá. Efectivamente. Imagínense, por eso es importante que vean la magnitud del problema. El Banco de Costa Rica no solo maneja ahí cuentas de personas, también hay empresas. Que lo diga, digamos, cuando se vino el desastre del Banco de Costa Rica del cementazo y un montón de empresas, ¿verdad? Hay un montón de empresas que manejan sus platas en los bancos. Entonces, imagínense lo que es que todas las empresas del país que son clientes del Banco de Costa Rica, de un momento a otro, tal vez tenían para trabajar el saldo de varios créditos que habían sacado en cuentas de ahorro ahí a la vista, millones de dólares, y de un pronto a otro todo está en 0 y que las empresas ya no puedan hacer nada, el banco no sepa cómo responder, los clientes, las personas, nosotros tenemos que ir a comprar la comida, tenemos que ir a pagar los estudios de nuestros hijos, tenemos que pagar la UNED, tenemos que pagar regalos de Navidad. Es una tristeza, es una catástrofe. Entonces, Profe, estas cosas no pueden, no deberían pasar. Sí, señor. con respecto a eso es cuando, digamos, hacen ese tipo de ataques, lo que hacen es borrar nada más, pero sigue el banco teniendo el dinero. Sí, pero vea qué ironía. O sea, es que, bueno, hay varios tipos de ataque. Usted, digamos, usted como hacker, usted puede hacer dos cosas. Primero, extrae toda la información, la extrae y usted se la guarda y hace una copia en su propia base de datos y después la borra. Porque vea el asunto. Si el banco tiene la plata, digamos, imaginemos que el banco tiene las Algo bóvedas. como secuestrar la información. Exactamente, sí. Imaginemos que el banco, digamos, tiene sus bóvedas y obviamente tiene guardada la plata en algún lado, o tiene depósitos y tiene inversiones en otros bancos, ¿verdad? Bancos que le prestan a bancos. El banco, la plata como tal no la pierde, pero si el banco no sabe cuánto es de cada uno, es lo mismo que no tener nada. Ahí es donde empieza el caos. Si el banco dice, bueno, yo tengo guardada la plata de Luis Vindas, que soy yo, pero yo no sé cuánto tiene Luis Vindas, entonces, ¿qué hago? ¿Qué le doy? Si Luis me dice, deme 1,000 colones, que yo sé que yo tengo de mis ahorros, y yo en mis ahorros tengo 10,000, ¿cómo sabe el banco que de verdad yo tengo 10,000 y que me puede dar 1,000? Él puede tener la plata guardada, pero ¿cómo sabe cuánto es lo mío? O cómo sabe si al rato yo estaba en 0 y yo le estoy diciendo, no, yo sí tenía y deme mi plata, y el banco ni siquiera puede debatir eso. Esa es la torta, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de ataques. O puede ser que tal vez los hackers lo que hagan es que a todas las personas como nosotros, tal vez nos digan, bueno, yo en este momento lo que tengo son 20,000 pesos en la cuenta del Banco de Costa Rica, y hagan una actualización y acá todo el mundo más bien le pongan que tenga 10 millones. Entonces, en los registros del banco va a aparecer que todo el mundo tenemos 10 millones. Para nosotros perfecto, ¿verdad? De la noche a la mañana amanecer con 10 millones en el banco. Pero para el banco es otra tragedia. O sea, cualquier manipulación de datos, sea para arriba, para abajo, en 0 o lo que sea,
es una tragedia para todo el mundo. ¿Ven? Hay lugares que hacen eso, hay hackers que fue lo que mencionaron ahora, que secuestran la información. Entonces, la secuestran, obtengo toda la información y luego daño lo que usted tiene, porque también se la puedo dañar. Lo que hago es que le corrompo todos los archivos, toda la información de las bases de datos, tal vez donde dice saldo, lo que le pongo es signo de gato, 3, 4, 3, cosas así. Los bancos no saben ni qué hacer con esos datos. Y yo le digo, bueno, si me devuelve 100 millones de dólares, yo le devuelvo los datos, porque yo sí los backupié, yo sí los tengo de mi lado. Ve, hay muchas formas de, de hacer daño, pero lo importante en este asunto es que ustedes entiendan, tener información es toda una responsabilidad. Y nosotros como bases de datos, administradores de base de datos, el principal objetivo para la que las empresas nos contratan a nosotros como administradores de base de datos es para proteger esa información. No solo es para hacer tablitas y no solo es para garantizar que la base de datos siempre esté arriba y crear usuarios cuando alguien entró nuevo a la empresa. Eso es como lo más fácil, pero tenemos que garantizar métodos de cómo garantizamos que nuestras bases de datos están seguras. ¿Cómo garantizamos que si pasó un altercado tengamos la capacidad de volver a un estado anterior? Por ejemplo, si me hackearon, me borraron todo, que yo digo, bueno, yo tengo implementado mecanismos de respaldo y de recuperación. Entonces busco un respaldo viejo, hago una recuperación de los datos al día de ayer y todo debería poder continuar. Si yo soy un DBA responsable y tengo claro cómo son mis obligaciones y mis roles y responsabilidades, puedo trabajar, bueno, y si tengo las herramientas necesarias, ¿verdad? Pero yo necesito saber cuál todo es el contexto de una base de datos, del rol de un administrador de base de datos. Sí, sí está claro el mensaje hasta este punto. Es como la introducción para que vean de dónde la importancia de lo que es la seguridad en bases de datos. Sí está claro. Ok. Ajá. Clarísimo. Ok. Aquí dice el libro que seguridad en bases de datos es la capacidad del sistema para proteger los datos, servicios y recursos de usuarios no autorizados. El fin de la seguridad es garantizar la protección o estar libre de todo peligro y o daño que en cierta manera es infalible. Más adelante vamos a ver que hay muchas formas de cómo se garantiza que la base de datos sea segura. Más adelante vamos a ver, usted puede proteger los datos con contraseñas, puede hacer mecanismos de encriptación de datos, pero también no tiene que descuidar, más adelante vamos a ver, las personas como tal. A veces el principal riesgo de una empresa son los empleados. Entonces vamos a ir avanzando poco a poco, que es todo este asunto de la seguridad y todo lo que conlleva. ¿Contra qué nos protegemos? Nos protegemos principalmente de personas. Personal actualmente trabajando en la empresa, ex empleados, personas que trabajaron y ya se fueron, hackers o la competencia. ¿A qué se refiere con personal? Hay veces, no sé, ojalá que nunca les pase, pero hay veces donde hay jefes que maltratan y acosan a los empleados y no hay nada más peligroso para una empresa que un empleado frustrado o humillado. Porque si usted tiene un recurso en su empresa, un colaborador, y ese colaborador tiene acceso a información, imagínense un contador que sea, usted tiene un contador y el jefe lo trata como un zapato, lo humilla y no sé qué. Un contador obstinado en un momento de ira, perfectamente puede ser que mande todo para el carajo y haga un borrado de toda la información, borre toda la planilla, borre todas las cuentas de la empresa, borre todos los empleados que trabajan en esa compañía, borre todos los registros de cuentas por pagar o cuentas por pagar, o no borre o corrompa toda la información. Y si yo soy el encargado por decir algo de cuentas por cobrar y yo tengo que meter las facturas en el sistema y ya yo estoy destinado a que me traten tan mal y me tratan como una basura y la verdad es que yo digo, bueno, voy a renunciar, pero antes de irme, esto no se va a quedar así. Hay personas malas. Perfectamente usted puede meter toda la información mala en el sistema. Usted puede agarrar todas las facturas y las mete malas. Usted le dice, bueno, llegó una factura que tengo que pagarle tal vez al ICE, la electricidad este mes, y tal vez era un recibo de 150,000. Usted dice, bueno, voy a meter que le demos 600,000 pesos. Y al agua voy a decir que le demos 300,000 y alquiler de edificio, todo lo mete mal, todo lo mete mal. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que está haciendo? Está jugando con los datos, ¿correcto? Entonces, un personal mal, ¿cuál sería la palabra? Mal cuidado, mal motivado
descuidado, un personal, a como puede ser el mejor activo de la empresa, puede ser el peor enemigo, para que lo tengan presente. La idea de este curso también es educación integral, no solo veámonos lo técnico, sino la importancia de nosotros de convivir con personas y la importancia, digamos, de lo que es la ética, pero también entender lo que es la inteligencia emocional de las personas, como si nosotros dañamos a alguien, eso se nos puede ir contra nosotros. Entonces, nosotros, si sabemos que alguien puede estar manipulando los datos y está metiendo puras tonteras y al fin y al cabo nos está dañando los datos, yo como administrador de base de datos puedo determinar, bueno, esto a partir de cuándo pasó, voy voy a deshacer todos los cambios hechos hoy y voy a levantar un respaldo del día de ayer y por lo menos vamos a trabajar con lo que tenemos que ayer, que yo sé que lo de ayer sí estaba bien. Y todos los desastres que hizo ese empleado, hoy lo vamos a omitir. Y empezamos a trabajar de una base de datos que yo sabía que ayer estaba bien. Eso sí, y solo sí, si soy un administrador de base de datos responsable, que sé que hay respaldos y sé cómo hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero para que lo tengan presente, los mismos empleados a veces son amenazas, dependiendo del empleado. Bueno, en las películas que dan a veces de espías y todo eso, bueno, ustedes no sé si será cierto o no, pero hay empresas también que uno lo ve en películas, como tal vez que un empleado de la Coca-Cola era un espía que venía de la Pepsi, entonces lo contratan y resulta que es hasta el mejor empleado del mes en la Coca-Cola, pero resulta que era un empleado de la Pepsi. Y dicen que eso pasa mucho también en los gobiernos, con la CIA, que cuando contratan a un agente especializado de la CIA, al rato realmente era un espía de Rusia, de la KGB o no sé, o tal vez era un agente chino infiltrado. Bueno, puede pasar. Lo que voy con todo esto es que nosotros tenemos que estar siempre preparados para lo peor. ¿Ok? Ex empleados, ¿qué pasa? Hay muchas empresas y yo trabajé en una donde eso pasaba. Y yo fui testigo porque no habían procedimientos ni políticas. Que un empleado renunciaba, ponía la renuncia o lo despedían. Entonces, recursos humanos hacía todos los trámites, le liquidaban, le daban la plata, le daban la cesantía, todo lo que quisiera, ¿ok? Y al departamento de tecnología nunca llegaba la información de quién o había renunciado o a quién habían despedido, porque para la administración eso era un tema nada más de recursos humanos y a nosotros en informática nunca nos avisaban. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ese empleado, nosotros en tecnología nunca nos damos cuenta porque tal vez la empresa era de 1000 empleados, que hasta uno sabiendo si espiaron al empleado 358, cuando hay 1000 o cuando somos una empresa de 2000, no sabemos. Por eso es que hay que tener mecanismos integrados donde toda la compañía esté configurada de manera que si alguien renuncia, y eso tiene implicaciones en el departamento de tecnología, nos avisen. ¿Por qué? Porque ha pasado casos que un empleado hoy renuncia, lo despiden y él se va para su casa, empieza a trabajar en otra empresa y sigue conectándose con la VPN a la empresa donde trabajaba antes y tiene acceso a toda la información que tenía antes. Entonces puede ser que tal vez, vean ese mismo caso, yo trabajaba en Coca-Cola, renuncié, me contrataron en la Pepsi, empiezo a trabajar en la Pepsi y de casualidad digo yo, ay, voy a meterme con la VPN a ver si todavía tengo acceso a la información de Coca. Y resulta que sí, y tal vez alguien me dice, mira, yo le puedo decir a mi nuevo jefe en la Pepsi, usted sabe que yo de casualidad todavía tengo acceso a los registros de la Coca y tal vez el jefe diga, hijo de pucha, ¿por qué no se fija más o menos cuáles son las campañas que tienen planificadas para este año en diciembre? Claro, vea todo lo que tenemos y tal vez es de mercadeo y tenemos todo acceso a toda la base de datos de los planes de mercadeo para fin de año y la Pepsi ya va a saber de antemano entonces qué era lo que iba a hacer la Coca-Cola. Y lo que hace es que sacan entonces esas mismas campañas, pero antes, para que la Coca-Cola cuando lo saque, ya nada sirvió porque se adelantaron. Puede pasar. Sí, sí entienden la magnitud de las situaciones extrañas que han pasado, pero eso se da mucho. Entonces, ¿qué es lo recomendable? También nosotros cuando lleguemos a una empresa, como si algún día de mañana nos contratan como administrador de base de datos, reunirnos cuando hacemos juntas de directivos, ¿verdad? De diferentes departamentos y decir, bueno, yo ahora soy responsable de la base de datos, también necesito que estén claras las políticas y procedimientos de cuando alguien entra a la compañía y cuando alguien se despide. Porque el momento que alguien se despide o renuncia, a mí como administrador de base de datos me tiene que llegar un correo quién es la persona y en qué departamento trabaja para yo automáticamente, no sé, puede ser desactivarlo o inactivarlo de la tabla de usuarios y quitarle todos los accesos que tenga, desactivar el VPN y desactivarle todos los accesos a las bases de datos, porque eso es un riesgo altísimo para un empleado que se pueda conectar
como si no hubiera pasado nada después de que ya no trabaja en la empresa, ¿de acuerdo? Para que lo tengan muy presente. Es como sentido común, pero como decía Cantinflas, a veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entonces, para que lo tengan ahí muy presente. Bueno, ya hackers, lo que estamos hablando desde la mañana, nos protegemos de hackers como Grupo Conti o de un montón de personas que andan viendo a ver cómo les gusta la vida fácil. A la vida fácil me refiero es hacer plata de una forma que no es honesta, que no es ética. Porque obviamente ser hacker no es fácil, ¿verdad? Y bueno, la competencia, como el caso que les estaba explicando ahora también de la Coca-Cola versus la Pepsi o Banco Costa Rica versus, no sé, BAC versus Banco Costa Rica, que al fin y al cabo de cada uno va a competir, Toyota versus Nissan y todas las empresas que tienen que luchar todo el día por ser mejores, porque ese es el negocio, ¿verdad? En el capitalismo, ¿verdad? Todas las empresas, es la ley del más fuerte, tienen que competir unas contra otras. Bueno, y también existe entonces, cuando no nos protegemos de personas, nos protegemos de amenazas lógicas, como qué, software incorrecto, herramientas de seguridad, puertas traseras. Puertas traseras es los ports, ¿verdad? Es que esto está traducido, pero es cuando le dicen, usted tiene abierto el puerto 5332, ¿para qué? Y uno dice, de ni sé, entonces, ¿por qué no lo cierra? Es que no sabía que estaba abierto. Bueno, hay software que me ayudan a descubrir cuáles son los puertos que están abiertos en mis sistemas. Si usted no está seguro cuántos puertos tiene abiertos, entonces por defecto cierre todos y solo abra los que usted sabe que necesita. Porque por los puertos abiertos se pueden meter muchos hackers. Entonces es algo básico también de cuando ven redes o cuando ven servidores o sistemas operativos. Canales cubiertos, virus, gusanos y caballos de Troya y todo eso. Al fin y al cabo es como lo mismo. Virus, gusanos, caballos de Troya, malware, spyware, todo eso. Son software, ustedes ya saben que es un virus, ¿verdad? Y todo ese tipo de software. Son software que obviamente están tratando de meterse a nuestros sistemas y una vez que se meten, hacen desastres. Hay algunos virus que no son dañinos, son nada más como para determinar si hay vulnerabilidades o no, pero hay otros virus que sí efectivamente están hechos para dañar, para causar caos, ¿ok? Y eso ha sido así desde que empezó la computación. Ahora vamos Profe, a ver qué, señor, ajá, cuando hablaba de los puertos, ujú. digamos, tiene que estar un dispositivo conectado o uno perfectamente lo puede tener conectado y lo desactiva a nivel externo. Digamos, los puertos son, ¿cómo le puedo decir? Los puertos son vías lógicas que habilitan una comunicación de un punto con otro, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un servidor, yo instalo, no sé, una base de datos. En este caso, digamos que vamos a instalar Oracle. Cuando un cliente se va a conectar a mi base de datos, Oracle tiene que habilitar un servicio que es lo que uno normalmente le llama un listener, que es que va a estar escuchando si alguien está haciendo solicitudes para conectarse a la base de datos. Normalmente todas las aplicaciones escuchan en un puerto específico y yo tengo que saber cuál es para decirle a los clientes, cuando se vaya a conectar a la base de datos de SQL Server, use el puerto, por decir algo, 333. Si se va a conectar con Oracle, use el puerto 1521. Si se va a conectar con una página web, busque el puerto 80 o el puerto 8080. Si se va a conectar con SFTP, use el puerto 21. Si se va a por cualquier cosa, usted tiene que saber siempre por cuál puerto se conectan. Lo que pasa es que usted en un sistema operativo, en un servidor, puede tener infinidad de puertos abiertos. De hecho, puede haber todos los puertos habidos y por haber abiertos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hackers? Empiezan a buscar, voy a ver si el puerto 1 está abierto, voy a ver si el puerto 2 está abierto, y ahí van del 1 hasta 1.000.000. A ver si de casualidad en algún puerto logro meterme. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Si usted no sabe cuáles puertos tiene abiertos y cuáles no, entonces mejor cierre todos los puertos. Y abra solo los que sabe que de verdad se están ocupando para algo, como cuando usted instala, digamos, tiene una página web y ese se comunica con HTTPS, aunque es el puerto 8443 o 443. Ese sí lo vamos a tener abierto porque solo únicamente ese puerto es por el que nos vamos a conectar a este servidor y es por medio de páginas web con el protocolo HTTPS. Vamos a tener una base de datos, ok, ese vamos a usar el 1521 para Oracle. Solo van a haber dos puertos donde la gente se puede conectar a nuestro servidor. Todo lo demás es por defecto está cerrado. No sé si queda más o menos clara. No sé, bastante claro, gracias, Martín. ¿Sí? Normalmente lo más fácil es cuando uno instala algo y no sabe, por defecto
la mayoría de aplicaciones, para que todo sirva, todo está abierto, entonces nunca hay error porque todo está abierto. Entonces uno dice, uy, qué ya todo funciona perfecto, pero eso es una mala práctica. Nosotros siempre que hacemos instalaciones o lo que sea, siempre no tenemos que hacerlo siempre todo con el asistente o en las aplicaciones por default, porque normalmente cuando usted hace una instalación por default, lo que hace es que todo está abierto. Obviamente es más práctico porque todo sirve, pero la seguridad ahí está por el piso, entonces eso poco a poco lo van a ir viendo. ¿Ok? Y eso es más como de redes y sistemas operativos, pero igual hay aplicaciones que hacen escaneos y revisan cómo está su infraestructura con respecto a seguridad y cosas así. De hecho, ahorita la seguridad cibernética ahorita está en su auge, entonces hay mucho, de hecho hasta hay una ingeniería que ciertas universidades están dando que sea ingeniería en ciberseguridad, porque realmente es toda una ciencia detrás de eso, para que ustedes tengan las herramientas necesarias para saber detectar vulnerabilidades, cómo atacarlas, cómo minimizar ataques y cómo reponerse a este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Ok. Y dice, categorías de control de acceso. Ok, eso tal vez suena hasta tonto, pero lo vamos a ver y realmente en seguridad no hay nada tonto, por más que nos parezca a veces como sin sentido común, no deberíamos discriminar absolutamente nada. Aquí lo que el libro lo que nos vamos a ayudar primero es a entender desde todo el tipo de seguridad, desde el tipo de seguridad, no solo seguridad tecnológica, sino también inclusive seguridad física, que también es importante. Bueno, ahorita vamos viéndolo por uno. Categorías de control de acceso preventivo. ¿Qué significa una prevención? Prevenir significa evitar actividad no autorizada, o sea, hacer que realmente las cosas en la medida de lo posible nunca pasen, que ni siquiera, es mejor prevenir que lamentar, ¿se acuerdan de esa frase? Preven- Preventivo es hacer todo lo posible para evitar que el caos suceda o que una situación desagradable suceda. Entonces, esto me gusta mucho porque es para que se entienda claro con analogías. En una casa, si usted es un ladrón y usted pasa por una casa y hay una casa que tiene cerca y otra que no tiene cerca, ¿cuál está más protegida? Obviamente la que tiene cerca, porque la que tiene cerca por lo menos tiene algo para evitar que la persona no pueda entrar tan simple. Y además, si tiene una cerca y esa cerca tiene un portón, pero el portón tiene candado, obviamente estamos mejorando la seguridad, ¿correcto? No es lo mismo tener una cerca con portón, pero que el portón nada más usted lo pueda abrir. Entonces, eso se llama mejoramiento de la seguridad. Ahora sí, en el punto tecnológico, ¿cómo se puede uno garantizar que no me roben información? Si mi información, yo sé que en mi banco yo la tengo encriptada, un hacker le va a dar hasta pereza meterse, porque si él dijo, pucha, yo me voy a meter a la base de datos, pero a la hora de leer todo está encriptado, de no me sirvió de nada. ¿Por qué? Porque cuando yo encripto, yo normalmente debería tener las llaves para saber cómo desencriptar, pero si no la tengo, realmente lo que me estoy robando es casi información que no sirve para nada. Entonces, eso es una forma, digamos, de prevenir que me roben información. Tarjetas es como cuando ustedes llegan a un banco o a un edificio o a cualquier lado y tienen que presentar el badge. Entonces, si usted tiene el badge, usted puede entrar y se abren las puertas, si no, no tiene acceso. ¿Ok? Entonces, preventivo es cualquier método que usted a priori implemente para evitar que pasen situaciones. ¿Qué significa otro concepto interesante? Disuasivo. Tiene la intención de desalentar la violación de las políticas de seguridad. El disuasivo es más que todo psicológico. Es cuando ustedes en las casas a veces ponen peligro, perro bravo. Puede ser que ni tengan perro, pero si ustedes ponen un letrero que diga peligro, perro bravo, si un ladrón pasa por el frente de sus casas y la del vecino no dice nada, ¿a dónde creen que se va a meter un ladrón? ¿A donde dice peligro, perro bravo o el del vecino que no dice nada? Mentalmente para el ladrón va a buscar siempre lo más fácil, porque aquí estamos implementando un, digamos que es un concepto, un pensamiento disuasivo para desmotivar a las personas a que lo hagan porque saben que va a ser más difícil si lo tratan de hacer. Es también como cuando ustedes ven, cuando llegan a una tienda de un chino y dice, en este local usted está siendo monitoreado o está siendo grabado o contamos con un circuito cerrado de televisión. Entonces, cuando ustedes van a robar, ¿qué feo suena eso? Bueno, cuando un ladrón va a robar,
Si usted se mete en un lugar donde dicen que hay cámaras para arriba y para abajo, mejor ni lo intenta, correcto, porque usted sabe que la posibilidad de que salgan cámaras o que lo agarren es muy alta. Mientras que si usted llega donde un chinito, otra tienda y no hay nada, de ahí usted sabe que ahí van con todas las de la ley si quisieran hacer una, si quieren hacer una pechoría, correcto. Entonces, disuasivos es algo mental que usted trata de inculcar en los demás para por si alguien trata de meterse, por lo menos sepan sea cierto, o sea no cierto, o sea falso, o sea verdad, por lo menos psicológicamente ya los está desalentando. Es como cuando ustedes ven anuncios que dicen, el Banco Nacional es el banco más seguro porque hemos implementado nuestros sistemas de ciberseguridad clase 10, no sé qué, y ahora estamos con ISO 9001 que garantiza que si usted empieza a hacer un montón de publicidad, la gente dice, y pues pucha, como puede ser que sea cierto, puede ser que no, pero la verdad es que mejor ni hagamos el intento del Banco Nacional porque me va a desgastar mucho, mejor intentemos meternos al BAC, puede ser que tal vez que el BAC sea más fácil. ¿Por qué? Porque el BAC ni suena ni truena, tal vez no dice nada, estoy diciendo ejemplo, ¿verdad? O intentémoslo con el Banco de Costa Rica. ¿Por qué? Porque si usted explica mucho a los clientes toda la seguridad que tiene, y posiblemente sea cierto, entonces desalienta a las personas a hacer cosas malas. Si usted dice, actualmente tenemos el mejor sistema de auditoría y monitoreo de todas las transacciones, si usted sabe que va a ser una pechoría, con suerte no lo van a agarrar porque están diciendo que tienen un super sistema que inclusive hasta predice cuando hay fraude, entonces posiblemente hasta lo van a agarrar antes de que lo cometa hacer. Entonces, ve, si realmente tienen ese tipo de metodologías implementadas, normalmente los hackers dicen, mejor no entremos por ahí, mejor metámonos a Copia Alianza o metámonos a Copemep o a alguna otra cooperativa que uno sabe que no tienen tanta plata y al rato es más fácil. Por ahí anda la cosa, ¿verdad? Eso es más que todo psicología. Existe otra que dice categoría detective, que es descubrir accesos no autorizados. Es básicamente como cuando usted implementa metodologías que hacen rastreos, monitoreos o cualquier tipo de revisión para constantemente estar revisando que los procedimientos estén correctos. Físicamente, nunca descartemos aquí seguridad física, por eso también ustedes van a ver que aquí hay muchas cosas físicas. Porque es importante que los guardas siempre estén dando una ronda con el foco, porque es una forma de que la gente sepa que tenemos vigilancia activa y hay una persona que está despierta ante cualquier eventualidad. Y véanlo así, un robo de información no es solo porque alguien se metió por internet, no. Una persona perfectamente, no sé si ustedes han visto películas como Misión Imposible o ese tipo, ¿verdad? Perfectamente, un robo de información a un banco puede ser porque alguien en la noche se metió, nadie se dio cuenta, llegó al cuarto de servidores y sacó información con una llave o con un CD o metió una laptop y hizo una transferencia de información. Y fue físicamente como para que les dé más cólera a los gerentes de esa empresa. Alguien se metió físicamente y sacó toda la información, ni siquiera fue por internet. Ese es el colmo de las cosas, pero es que a veces uno se confía, uno dice, no, no, aquí hay que protegernos todo por los puertos y por los protocolos y todo lo que sea. Y nunca se preocuparon porque tal vez en el edificio donde está el banco ni siquiera había un guarda o ni siquiera habían turnos de 24 horas al día. El guarda tal vez entra de 8 a 5 y en la noche las oficinas quedan totalmente solas. Entonces, ven, hasta ese punto es importante nosotros saber si donde vamos a trabajar existe seguridad física responsable, ¿verdad? Entonces, ven, de ahí tan importante, digamos, que hayan rondas de guardas, detectores de movimiento, circuito cerrado de televisión, eh, vacaciones obligadas. Eso tal vez pueda sonar como una burla o irónico, lo que sea, pero hasta este asunto, digamos, de las vacaciones es sumamente importante. Hay muchas personas que nunca sacan vacaciones, que son workaholic, y esas personas que nunca descansan, realmente después de tanto trabajar, puede ser que también empiecen a hacer su trabajo inclusive hasta mal. Y el hacer las cosas mal es lo mismo que si alguien estuviera dañando la información. Entonces, de ahí es importante saber que la salud mental es también algo muy importante que tenemos que tener claros en todos nuestros colaboradores. ¿Ok? Otra categoría que menciona el libro es la recuperación, que es lo que yo les decía. Es importantísimo tener respaldos, pero más importante es recuperación. Una vez pasó en una empresa que yo me acuerdo que eh,
el administrador de base de datos todos los días hacía respaldo de la base de datos. Entonces él tiene un respaldo en la mañana, uno a mediodía y otro en la noche, de todos los días. Y hasta había un robot que los hacía. Una vez pasó una desgracia y hubo que restaurar los datos porque se ejecutaron unas transacciones erróneamente y se dañó la información y había que restaurarlo al punto anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Todos los días se hacía el respaldo, pero nunca se verificaban si los respaldos se estaban grabando bien. Se estaban haciendo en unas cintas, hay unas cintas especiales como cassettes, y esa cinta de ese cassette decía que había expirado desde hace como un año. Entonces él hacía el proceso que grababa, pero realmente la cinta nunca grababa, porque la cinta estaba tan gastada que ya no estaba grabada. Entonces a la hora que fueron a restaurar, en el momento que empezaron a usar el restore decía imposible leer el sector 1, imposible leer el sector 2, imposible leer el sector 3. Entonces, todos los días se hacía el respaldo, pero nunca se verificaban que los respaldos realmente se pudieran leer. Entonces, el proceso del respaldo terminaba, decía exitoso, pero a la hora de hacer una recuperación, realmente nunca habían archivos bien correctos para restaurar los datos. Entonces, de hacer respaldos, y si usted no los revisa, es lo mismo que no hacer nada. Es muy delicado. Entonces, no solo basta con hacer respaldos, también tenemos que implementar metodologías que digan por menos una vez a la semana, verifiquen si los respaldos están funcionando bien. ¿Cómo? Instale otra base de datos de pruebas y periódicamente usted haga restauraciones en una base de datos de pruebas para que usted practique y sepa también cómo se hace una restauración. Porque no vaya a ser que el día que pase una torta en producción, que usted diga, pucha, que yo nunca he hecho una restauración, ni por dónde se empieza, ni sé cuáles son los pasos que hay que hacer. Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, sí deberíamos siempre constantemente estar revisando procedimientos de respaldo y recuperación. Entonces, recuperar, cuidadito que es más importante que solo respaldar. Entonces dice reparar o restaurar recursos, funciones y capacidades después de una evaluación a las políticas de seguridad. Por ejemplo, recuperar un respaldo de una base de datos. Otra categoría es compensación. Proveer varias opciones para ayudar a reforzar las políticas de seguridad, como supervisión del personal o monitoreo. Compensación es cualquier complemento que podamos implementar para hacer que la seguridad sea cada vez un poquito más estricta, más severa o más reforzada. Categorías a nivel de directivos y administrativos, estas dos es lo mismo. Directiva administrativa dice direccionar, confinar o controlar las acciones de sujetos para reforzar y alentar el acatamiento de las políticas de seguridad. Básicamente esto lo que está diciendo es si yo tengo una empresa, si yo soy el gerente de esa empresa, yo tengo que tener claro cuáles son mis políticas, como les decía ahora. Cuando entra un empleado, cuáles son los pasos que hay que hacer, avisarles a recursos humanos, no solo contratarlo, asignarle el puesto, el departamento, el salario, no. Ahora vaya a IT y ahí se le van a decir cuál es su usuario, cuáles son los permisos que usted va a tener, cuáles son las políticas que usted tiene que estar cambiando su password constantemente cada, no sé, cada 30 días y va a tener un batch y va a tener una serie de diferentes, eh, por decir algo así, permisos que usted puede solicitar si necesita más adelante tener acceso a otro sistema. Entonces, ¿cuál es la aplicación donde usted los va a solicitar y cuáles son los procedimientos para solicitar nuevos permisos? Y lo mismo para quitárselos, ¿verdad? Y cuando esa persona se va, ¿cuál es todo ese procedimiento para deshacer todo lo que se hizo? Y administrativas es muy parecido, es políticas y procedimientos definidos por la organización para implementar y forzar los controles de acceso. Es, una vez que está claro cuáles son políticas, ok, ¿cómo obligamos a las personas que de verdad lo hagan? ¿Cómo obligamos a todo el mundo a estar calibrados y en la misma sintonía para que todo fluya como tiene que ser? Realmente ser una empresa, constituir una empresa como tal, tiene su ciencia. Existe una carrera que se llama arquitectura empresarial, tiene su ciencia porque no es nada más y todas las personas hoy llegan a trabajar y saben qué es lo que tienen que hacer. No, debería haber una política clara que todos sepamos cómo trabajamos, para qué trabajamos, cómo debemos trabajar y cómo hacer que todo fluya de la mejor forma correcta y posible. ¿De acuerdo? Ok. Si voy muy rápido o algo así, me avisan. Identificación en bases de datos. ¿Qué es identificarse en una base de datos? Dice que es el proceso mediante el cual un sujeto profesa su identidad. ¿Qué significa su identidad? Y es decirle a la base de datos quién está solicitando conectarse, cuál usuario del sistema
está pidiendo permiso para establecer una conexión con la base de datos. Normalmente hay diferentes formas. A usted cuando empieza a trabajar una empresa, normalmente le dicen, bueno, le vamos a dar su usuario. Su usuario pueden ser sus iniciales, digamos LX123. O le van a decir, usted es el empleado 3025. O le vamos a dar un PIN, le vamos a decir usted, su PIN de acceso para todo en esta empresa va a ser el 1174. O le vamos a dar una tarjeta inteligente que va a servir para todo, para que usted cuando se conecte a la computadora, hay lectores ópticos que leen eh, eh, la computadora, leen para las puertas, a la hora de imprimir también hay un lector para que cuando van a imprimir, pone el batch y él sepa quién es el que va a poder imprimir y así para todo. Entonces hay miles de formas de cómo nosotros nos identificamos. Identificarnos es apenas para que la base de datos sepa quién es, ¿ok? Una vez que le decimos a la base de datos quiénes son, se implementan métodos de autenticación. ¿Qué significa autenticar? Autenticar significa cómo verifico que la persona que yo digo que soy, efectivamente soy yo. Si yo le digo, veo, mi usuario es LX 123, ok, ¿cómo sé yo qué es? Eso es como cuando ustedes van al cajero automático. Ustedes meten su tarjeta y la tarjeta trae un número, que ese es el PIN, ¿verdad? O el ID de la tarjeta, que yo ya sé que esa tarjeta es la que tiene un saldo asociado en el banco, pero ahora sí, ¿cómo sé yo que el que está metiendo esa tarjeta efectivamente es el dueño de esa tarjeta? Bueno, para esos casos, los bancos lo que implementan es un PIN. Solo el dueño de la tarjeta debería tener ese PIN, ¿ok? En algunos otros casos existen muchas formas. Puede ser también no solo un PIN, sino una frase, que en el día de mañana tal vez los cajeros digan, ya no vamos a hacer PIN. Diga, ¿cuál es la playa favorita? Entonces usted tiene que poner una frase. O diga, ¿cuál fue la primer mascota que usted tuvo en toda su vida? Entonces usted tiene que poner ahí, fue Canela. No sé, usted pone algo que en teoría solo usted sabe. O algo que usted tiene. Algunos bancos a ustedes, no sé si les ha pasado, que les dan un dispositivo, digo yo dispositivo porque hasta puede ser un papelito. No sé si ustedes, algunos tienen cuenta con el Banco de Costa Rica. Yo tengo una cuenta con el Banco de Costa Rica y a mí lo que me dan es un papelillo que se llama clave dinámica, que es un papelillo con un montón de números, que es una matriz. Entonces, hay cada vez que usted hace una transacción, le dicen, bueno, digite A3, B5, JH. Entonces, usted tiene que poner esos números y esa matriz de números, eso es lo que ellos llaman una clave dinámica, es única para cada persona. Y no es nada digital, no ocupa pilas, ni se sabe que nunca se le acaba la batería. Entonces, ahí lo tiene y funciona bien. A otros bancos lo que le dan es a usted como un llaverito, que es un token que está generando números. O el Banco Nacional tiene un token digital que usted lo instala y eso también está generando constantemente números. Hay una cosa que se llama MFA, que es Multifactor Authentication, que está muy de moda ahora, es cuando usted se conecta a un sistema, pone su usuario, pone su password y además un factor de autenticación adicional, donde ya ahora sí puede ser un token externo o cualquier otra carajada rara, donde yo con doble seguridad tengo que demostrar que de verdad soy yo. O cuando ustedes a veces hacen una transacción, no sé si les pasa, en algunos bancos que ustedes se conectan, ponen un usuario, ponen password y adicionalmente les manda un mensaje de texto a su teléfono. Entonces ustedes tienen que poner ese ID que le llegó como mensaje de texto a su teléfono o a su correo para garantizar por varias vías que efectivamente usted es el que está haciendo la transacción. Bueno, esos son métodos de autenticación. Y otras formas, digamos, algunas empresas inclusive lo hacen así, que es como utilizar el MAC address de su computadora. Entonces, cuando ustedes entran a trabajar en una empresa, todas las computadoras tienen un MAC address. MAC address es como una dirección física grabada en cada computadora. Entonces, eso me garantiza a mí, yo creo una base de datos de todas las computadoras que yo voy comprando, las registro. Y si cualquier persona se trata de conectar a mi empresa con una computadora que no está registrada en mi sistema, automáticamente lo va a rechazar. Por más usuario y password y autenticación y todo lo que usted quiera, le va a decir, ok, muchas gracias, todo muy bien, pero su computadora no está aceptada para que se conecte. Eso, digamos, donde yo trabajo pasa mucho. ¿Por qué? Porque donde yo trabajo, las computadoras, todas, tienen que tener un esquema completo, como decir algo de medicinas, como de COVID. Entonces, a nosotros, nuestras computadoras, todos los días corren procesos que verifican que tengan los parches,
que tengan actualizaciones, que tengan un montón de software de control de seguridad, que usted no se pueda conectar a ciertas páginas de internet, que todos los puertos estén cerrados, que tengan validaciones de anti-spam, de anti-malware, un montón de carajadas. Es un montón de software que tiene que estar corriendo en la computadora para evitar que alguien se pueda meter por esa computadora como si fuera un puente. Entonces, si una computadora cualquiera, si yo me llevo, digamos, mi computadora personal, la conecto a la red de Equifax, donde yo trabajo, y pongo mi usuario y mi password, por más que pongo mi usuario y mi password, eso nunca me va a conectar porque esa computadora no está registrada dentro de la red de computadoras posibles de la empresa. Entonces automáticamente la va a rechazar porque es una seguridad a nivel física de cuáles computadoras están registradas y cuáles no, para que lo tenga en cuenta que también es algo interesante de seguridad. Este curso hoy estos días es como pura seguridad, ¿verdad? Como ahora que está tan de moda cybersecurity. Pero bueno, nosotros como administradores de información, eso es lo que tenemos que proteger y tenemos que estar al día con todos los procesos habidos y por haber que tengan que ver con cómo garantizamos que la seguridad, que la información esté segura, perdón. Ok, y ahora sí, ya sé que era, esto es como un proceso, ya sé quién se identificó, ya se autenticó, ahora sí, viene el proceso de autorización. Cuando ya sé quién es la persona, cuando ya se validó y efectivamente sé quién es, ahora viene la autorización. ¿Qué es autorizar? Ok, ya yo sé qué es usted, ahora le voy a autorizar que con base en lo que yo tengo registrado quién es usted, le voy a dar ciertos permisos porque yo sé exactamente cómo configurar su rol. Por decir algo, si yo soy contador, no debería por qué estar viendo la información de ventas ni de recursos humanos, ¿verdad? Si yo trabajo como ventas, no tengo por qué estar sabiendo cuáles son las tablas de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ni todos los salarios de los empleados, de mis compañeros. Si yo trabajo en el departamento de recursos humanos, no tengo por qué estar viendo cuáles son los sistemas de tecnología, ¿verdad? Yo no tengo que estar viendo cuáles son las tablas de auditoría ni nada de eso, no, no. Zapatero a tus zapatos. Si yo usted lo contraté como contador, solo debería tener derecho a los sistemas de contabilidad. Si yo usted lo contraté como empleado de mantenimiento, solo debería tener acceso a los sistemas que tienen que ver con mantenimiento, y etcétera, etcétera. ¿Qué dice el libro, verdad? Al fin y al cabo es lo mismo. Proceso de asegurar que la actividad solicitada o el objeto que desea acceder es, es posible dado los derechos y privilegios asignados a la identidad autenticada. Bueno, suena muy sofisticado, pero básicamente es darle solo permiso a los roles que usted solicitó. Entonces, cuando yo creo un usuario en una base de datos, normalmente yo creo en las bases de datos los usuarios y además creo roles y le asigno los roles a esos usuarios. Igual cuando se va la persona, bloqueo al usuario o le puedo también puedo quitar todos los roles. Entonces, los roles me ayudan a mí a simplificar cómo organizo yo qué derecho le doy a quién, ¿ok? Porque como todos sabemos, las bases de datos, al fin y al cabo es un conjunto de un montón de tablas y un montón de tablas, muchas son de información confidencial, totalmente diferentes entre sí. Por ejemplo, cuando trabajamos con un ERP, ¿saben qué es un ERP? Es el sistema administrador de una empresa. Los ERPs se componen de sistema de recursos humanos, sistema de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ventas, facturación, inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, cada persona debería tener derecho solo a sus módulos específicos con los que va a trabajar, excepto el superusuario, ¿verdad? Que ese es el que tiene acceso a todo, que normalmente son las personas administradoras de un alto nivel en tecnología, porque ellos son los que le pueden heredar permisos a otras personas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ok. Lo que sigue son cosas que ya sabemos, que a mí hasta que me aturde, que yo creo que cada vez más bien se está volviendo ay, no sé, todo un caos, una pesadilla. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos mejorar las técnicas de autenticación? Bueno, casi todos sabemos que lo más normal para autenticarnos es con claves, ¿verdad? Con un password. Entonces existen muchas formas de configurar el password. Aquí el libro que dice es algo apenas una pincelada. Hay passwords más débiles, otros son fáciles de recordar, que son fáciles de hackear. Difícil de recordar. Entonces las personas, ¿qué es lo que pasa? Si son demasiado difíciles, las andan apuntando hasta en servilletas. Entonces la verdad es que
se fue lo servido por lo comido. Significa que el sistema le exige que tiene que ser un password tan seguro, que tiene que tener 30 caracteres, que no puede tener números y letras seguidas, que no puede tener signos especiales. Bueno, la cosa es que es un password que usted ni lo va a entender nunca. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Lo apunta a un papelito y ese papelito lo andan dejando por todo lado. O lo escriben así hasta en la pared. Lo tienen, perdón, el post-it pegado, porque el password al fin y al cabo es tan difícil y entonces la gente lo anda dejando escrito por todo lado. Entonces, de nada sirvió a veces tanta seguridad. Todo tiene que ser un balance. Los pagos pueden ser robados, grabados, observados. Casi siempre se transmiten en texto, siempre porque la gente los anda apuntando. Inclusive hay gente que en la tarjeta de crédito, atrás de la tarjeta de crédito, irónicamente ponen el PIN de la tarjeta. Ay, Dios, entonces si alguien se la encontró, ahí atrás está apuntado el PIN. Eso lo hacen mucho los adultos mayores. O se almacenan en lugares no seguros. Eso es como las cosas importantes que tenemos que tener presente de todo el mundo, todo lo que gira atrás de los passwords. ¿Qué es lo que se recomienda? Tanto para aplicaciones de teléfonos como aplicaciones de computación. Existen wallets o software que guardan clave. Entonces usted solo se guarda en mente el password de cuál es esa billetera que contiene todos los passwords de todo. Entonces usted con solo se acuerda de un password, por decir algo, es el que usted siempre ha usado en toda su vida, no sé, cuchi cuchi 1, 2, 3. Y una vez que entra, ahí usted ahora sí puede ver la clave del Banco Nacional, la clave del BAC, la clave del Banco de Costa Rica, la clave de la UNED, la clave de la Universidad San Marcos, la clave de la Universidad Santa Paula, la clave de, no sé, de PlayStation 3, la clave, no sé, entonces ahí tienen todas sus claves, pero solo se acuerdan de una para poder entrar. Y las otras están guardadas en una aplicación que en teoría es súper segura, súper encriptada y donde nadie puede hackearla ni puede robársela, ¿ok? Eso sí es una muy buena práctica. Y existen entonces otras estáticas o dinámicas, es que cuando usted se autentica, ahora sí, yo digo que soy yo, paso mi batch, entonces paso mi código PIN, me autentico, pero además tengo un tercer método de autenticación, que sea mi tarjeta, mi batch o algo, un token generador de clase, entonces ahí yo hago múltiples validaciones para garantizar que soy la persona indicada, ¿ok? Dice técnicas de control de acceso, se produce cuando el sujeto ya fue autenticado, entonces existen discrecionales y no discrecionales. Discrecionales es el dueño define derechos y no discrecionales se usan reglas. ¿Eso qué es lo que está diciendo? Cuando yo creo usuarios, yo puedo discrecionalmente asignarle roles a la persona. ¿Qué digo? Usted tiene acceso a contabilidad, usted va a tener acceso a cuentas por pagar, usted va a tener acceso a cuentas por pagar, y ahí usted hace toda la matriz de X, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Pero también usted puede hacer como un tipo de robot, por decir algo. Usted puede automatizar ese proceso de que usted dice, bueno, usted es empleado administrativo. Si es empleado administrativo 1, automáticamente cumple esta regla, 1, 2 y 3. Si usted es empleado administrativo 2, se cumple con este y este rol. Ah, ok. Si usted es técnico 4, ok, es este y este y esto. Entonces es otra forma de cómo ustedes pueden implementar métodos de cómo darle derechos a las personas mediante on demand, que es así a dedo, o utilizando reglas. Ok. Ok, y luego dice administración de control de acceso. Bueno, la administración de control de acceso es lo que les he hecho mucho énfasis desde que empezó la clase, que es que cuando nosotros somos administradores de bases de datos, no solo cuidamos información, sino también cuentas de usuario. Entonces, tenemos que tener muy claro que las cuentas se crean, a las cuentas se les da mantenimiento, se les hace auditoría y se deshabilitan cuando la persona o renuncia o se va. ¿Qué significa mantenimiento o auditoría? Ok, el hecho de que un empleado hoy lo contratamos no significa que ya murió la flor. Puede ser que hoy un compañero lo contrataron como empleado de recursos humanos, pero lo promovieron y ahora ya trabaja como administrador de centros de cómputo y después lo promovieron y ahora trabaja como administrador de bases de datos y después lo promovieron y ahora pasó como director de tecnología. Esta misma persona, como pueden ver en la compañía, ha pasado por muchos roles, muchos puestos diferentes, significa muchos roles.
normalmente uno tiene que estar viendo cómo las cosas evolucionan. A eso se refiere el mantenimiento. Puede ser que una persona más bien es para atrás. Antes había un director, eso pasa en los bancos, ustedes en las noticias, o alguien del COSEI, oye, era el gerente del COSEI, no lo pueden despedir porque así es la política, no lo pueden despedir, pero entonces ahora lo ponen en un rango menor, trabajando en otras cosas. Si yo a un empleado, porque está en investigación, lo cambian de puesto y lo ponen en algo menor, obviamente tienen que quitarle los roles porque ya no tiene que tener los mismos accesos que tenía antes. Si no, pues para esa gracia lo dejan ahí, correcto. Entonces, los administradores de bases de datos tienen que estar muy conscientes de los cambios que están sufriendo los empleados para estarle constantemente dándole los roles que le corresponden cuando movimientos. Y auditoría significa implementar procedimientos de monitoreo que efectivamente ver cuáles empleados se conectan a cuáles tablas para ver si usted está viendo alguna vez intrusos extraños, porque puede ser que siempre se filtre algo, ¿verdad? Puede ser que tal vez algo se hizo mal. Ustedes saben que el error humano es posible, entonces no podemos confiarnos, no podemos confiarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando no podemos confiarnos? Implementar métodos que nos garanticen que se están haciendo revisiones constantemente para ver si por ya sea error humano o un error de configuración o lo que sea, tal vez hay personas que están viendo cosas que no deberían. Entonces eso tenemos que también nosotros implementar todo ese tipo de cosas. Eso es interesante este mundo. Cuando uno llega a trabajar como base de datos, muchas empresas a veces lo contratan a uno y ni siquiera las empresas saben el rol tan importante que es un administrador de base de datos. Pero ustedes pueden llegar con todas estas ideas y dentro de ustedes como profesionales dicen, bueno, yo no solo voy a ser un administrador de base de datos, yo aquí vengo a hacer la diferencia. Yo aquí vengo a implementar métodos, políticas y procedimientos de cómo vamos a garantizar que la seguridad esté íntegra en esta empresa y yo voy a poner las reglas. Entonces ustedes pueden hacer un plan de cómo van a garantizarle a la empresa que ustedes van a garantizar que la información va a estar segura y sobre todo por el correcto monitoreo y control y administración de las cuentas de usuario de todos los empleados de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros hasta aquí? Compañeritos, se los estoy durmiendo, me avisan. Pero es sentido común, es interesante el asunto este. Y bueno, hasta aquí ya estamos listos de seguridad. ¿Alguna pregunta con respecto a seguridad para pasar al otro tema? Este era el más larguito, los otros ya son más rápidos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a darle un poquito de bases de datos orientados a objetos. ¿Alguien aquí de casualidad es programador o ha llevado cursos de programación y saben que es más o menos un poquito el concepto de orientación a objetos, programación orientada a objetos? ¿Alguno que lo mencione? Si de casualidad tiene un poquito de conocimiento. ¿Sí me escuchan, amigos? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, yo estoy llevando ahorita Sí, el curso profe. de programación profe. intermedio. Ok, perfecto. Bueno, las bases, no, pero antes de hablar de bases de datos orientados a objetos, vamos a hablar un poquito de qué son los objetos. Anteriormente de que existiera la programación orientada a objetos, la programación era, le decían normalmente como procedimental, eran procedimientos. Era un procedimiento donde había un begin y una serie de pasos hasta llegar al final. Esa era la programación normal que se había venido dando hace mucho tiempo atrás. Creo que es como en los 90, fue cuando la programación orientada a objetos agarró mucho auge. ¿Qué significa la programación orientada a objetos? Que existe el concepto de objeto como tal dentro de la programación o dentro de la computación. Entonces, yo ya puedo definir cosas de la vida real en el mundo de la programación para darle comportamientos específicos. Eso es lo que nosotros vamos a definir como qué es un objeto. Los objetos tienen propiedades, los objetos tienen métodos y los objetos tienen eventos. Entonces, como por ejemplo, yo puedo decir, voy a crear el objeto punto persona, ok, perdón, el objeto persona. Y la persona yo le voy a propiedades, como por ejemplo, una persona tiene una propiedad que es como el tamaño, el color de los ojos, el número de cédula, este,
si tiene hijos, cuál es el teléfono y la dirección. Entonces, si ustedes ven un objeto, es algo muy parecido como una tabla, ¿correcto? Porque vean que en una tabla, ustedes en una tabla, ¿qué es lo que, si ustedes tienen una tabla que se llama empleados, ¿qué es lo que va a guardar? Personas, y los atributos o las columnas de esa tabla son al fin y al cabo las propiedades que tiene una persona. Entonces existe una relación muy, muy, muy fuerte entre un objeto de programación persona y una tabla persona. De ahí fue donde a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no hacemos que las bases de datos sean orientadas a objetos? Y así lo mismo para todo. Yo puedo tener una tabla en una base de datos que se llama vehículos. Entonces, ¿qué es lo que guardo yo en vehículos? Los vehículos, digamos, de mi empresa. Entonces, los vehículos tienen propiedades como el número de placa, la marca del vehículo, el color del vehículo, el tipo, si es 4x4, si es automóvil, sedán, el color, si es blanco, rojo, amarillo, correcto. Ustedes pueden guardar en una tabla los vehículos, pero también pueden hacer un objeto en programación que se llama vehículos con las mismas propiedades. Vehículo.placa, vehículo.dueño, vehículo.color, vehículo.tal. Y así como los objetos tienen propiedades, también tienen métodos. Entonces yo puedo decir vehículo por punto actualícese, ok, le voy a actualizar el valor fiscal, ya no vale 5 millones, ahora vale 4. Entonces, ve, eso es un método que le baja el valor a ese vehículo. O objeto punto destruyase, cuando yo voy a borrar un vehículo, ya ese vehículo lo vendieron en mi empresa, ya no existe, entonces yo digo, pues, o objeto punto desactívese o elimínese o lo que sea. Entonces son como acciones que ocurren sobre los objetos, que es las transacciones que pueden ocurrir en una base de datos, que son insert, update, delete. Entonces ven que sí hay una estrecha relación. Entonces a alguien se le ocurrió pensar las tablas de una base de datos como objetos y no como tablas como tal. Entonces ahí es donde se viene a hacer una maraña interesante que yo creo que nunca evolucionó como tal vez se pensó. Existen muchas bases de datos orientadas a objetos, pero ya, yo les voy a ser muy sincero. Yo trabajo desde más o menos 1998 en el mundo de las bases de datos. Casi que trabajaba solo con Oracle. Hasta ahora me he ido abriendo más a SQL Server y Postgres. Y hasta el día de hoy no conozco, digamos, una empresa que realmente trabaje con bases de datos orientadas a objetos, manejando objetos como tal. Normalmente lo manejan como tablas normales. Pero es importante que ustedes sepan que sí existen las bases de datos. Muchas están listas para trabajar como objetos y no como tablas puras. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que dice este asunto. El modelo de datos relacional orientado a objetos extiende el modelo de datos. Extiende quiere decir que es una base de datos orientada a objetos, es una base de datos normal, relacional, pero que tiene más características que la permiten abrirse a su nuevo reto o sus nuevas funcionalidades de orientación a objetos, ofreciendo un sistema de tipos más ricos que incluyen tipos de datos complejos y tipos de datos orientados a objetos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los problemas o las desventajas de las bases de datos orientadas a objetos? Y creo que por eso es que no han evolucionado como la gente tal vez pensaba. Una de las principales limitaciones es la dificultad de acceso a los datos, ya que son totalmente dependientes del lenguaje de programación con los que interactúan. Por ejemplo, si ustedes hacen una aplicación en C# o hacen una aplicación en Java o hacen una aplicación en, no sé, ¿qué más? Angular, Python, React, Ruby on Rails, si hacen una aplicación en, no sé, cuánta cosa hay ahí en el mercado. Muchos lenguajes de esos, si no es que todos, son orientados a objetos. Lo que pasa es que la programación no es exactamente lo mismo programar en Java que los que programan en .NET. Son parecidos, pero no es exactamente igual, no se comportan exactamente igual. Y tampoco es exactamente igual si lo hacen en Java. Y tampoco es exactamente igual si lo hacen en, no sé, en cualquier otro lenguaje que se les ocurra. ¿Qué es lo que pasa? Las bases de datos tienen que saber exactamente con cuál lenguaje tengo que trabajar para calibrarme, para que todo se sincronice y funcione bien. Yo no puedo tener una base de datos, o es muy difícil, una base de datos orientada a objetos que trabaje transparentemente con aplicaciones en Java, otras en C#, otras en Angular, otras en Python. Ahí es donde la cosa se complica, porque normalmente las empresas se manejan en capas. La base de datos es una cosa y las aplicaciones son otras. Y en un mundo ideal no pasa nada. Usted puede tener miles de aplicaciones con una base de datos y todas interactúan entre sí, porque todos usan el lenguaje común SQL. ¿Qué es lo que pasa?
cuando utilizamos bases de datos orientadas a objetos, ya no se usa el lenguaje SQL. Y al romper la barrera del SQL, ya no hay estandarización. Entonces es donde todo se complica. Ahí es donde empieza el problema. Ya yo, digamos, para hacer un insert en una tabla que es orientada a objetos, ya yo no puedo hacer un comando normal de insert como lo haría normalmente. Porque puede ser que las columnas ya no son columnas, son objetos, porque una tabla puede tener una columna como objeto también. Entonces ahí se complica la cosa. Yo puedo decir, yo puedo tener una tabla que se llama estudiantes, pero la tabla de estudiantes, al fin y al cabo, hereda un tipo de dato que es persona, porque al fin y al cabo los estudiantes también son personas, ¿correcto? Entonces, al heredar las columnas, realmente son objetos que pertenecen a una clase superior que es una persona. Entonces, ya las columnas se entienden y se comportan diferentes a como uno normalmente lo manejaría. Ahí es donde empieza el problema. No es que no se pueda, pero sí es más complicado. Si ustedes ven en el libro, en la página 452, va a venir muchos ejemplos donde le dicen exactamente cómo se crean las tablas y cómo se crean las columnas cuando utilizamos orientación a objetos. Esto apenas es una pequeñita pincelada. Ven que aquí cuando yo voy a crear un objeto que se llama nombre. Yo voy a crear un objeto que se llama nombre. Nada más para que vean este concepto, es algo súper básico, pero para que lo entiendan. Si yo creo el objeto nombre, es un objeto que se compone de dos propiedades. Las propiedades en este caso son las columnas. El nombre se compone de dos propiedades, el nombre y el apellido. Entonces, yo puedo crear una tabla persona y vean qué interesante. Creo la tabla persona, donde la primera columna es el tipo ID. Y ID es es numérico, es como el carnet. Uno va a ser la persona número 1, la persona número 2, la persona número 3. Pero vean que tiene además la tabla persona, tiene una columna que se llama nombre. Sin embargo, vea que la palabra nombre a la par dice que es de tipo nombre. No es ni numérico, ni texto, ni varchar, ni date, ni string, ni nada. No, dice que nombre en minúscula es una columna de tipo nombre en mayúscula. ¿Qué significa que es un atributo de tipo nombre? Ok, que es un tipo que se definió arriba. Porque entonces ahí, así más o menos es como se utiliza la orientación a objetos. Entonces, ven, ya hacerle un insert a una tabla no es tan simple porque yo no le puedo meter insert into persona ID 1 y en nombre que le pongo, porque ve que en nombre lo que vienen son, al fin y al cabo, este nombre es un tipo que se compone de dos propiedades. Entonces ya aquí yo ya no le puedo hacer un insert con el SQL normal que hemos visto. Por eso es que estas bases de datos orientadas a objetos, aunque sí existen, no se usan tanto. ¿Y qué es lo que pasa? Hay otro problema. Cuando ustedes tienen una base de datos orientada a objetos y por alguna razón les dicen la empresa, esta base de datos la vamos a migrar de Oracle a Postgres o ahora la vamos a pasar a SQL Server, ay Dios mío, ahí empiezan unas tristezas. Porque como no es un estándar SQL, casi que si usted se quedó con una base de datos orientada a objetos, con esa tiene que morir. Porque hacer migraciones de datos es sumamente complicado, porque no es transparente, no son tablas normales. Entonces, eso viene a complicar mucho las cosas. No es que le estoy diciendo que las bases de datos son malas, no, tampoco es eso, pero sí les doy mi punto de vista de la realidad, porque esas bases de datos no han crecido o no han tenido esa fuerza que tal vez los que la diseñaron querían que la tuviera cuando se pensó en eso. Pero para que lo tengan ahí pendiente. Si quieren ver un poquito más de información al respecto, entonces lo pueden ver en la página 452. ¿De acuerdo? Y aquí es un poquito de conceptos de qué era lo de la orientación a objetos. Las tablas, orientadas a objetos, dentro de una base orientada a objetos, obviamente reciben las mismas características de la programación orientada a objetos. Y una de ellas es la herencia. Entonces es lo que yo les decía, usted puede crear una tabla persona que es de tipo persona. Vean, estoy creando una tabla persona que es de tipo persona. Aquí ni siquiera le estoy diciendo cuáles son las columnas de esa tabla, porque yo no necesito saber cuáles son las columnas, nada más le defino que es una tabla que es de un tipo persona y persona es un objeto. Y para hacerlo un poquito más complicado, yo puedo crear también una tabla que se llama estudiantes que hereda todo lo que hereda una persona. Porque al fin y al cabo, los estudiantes que son de tipo estudiante, de la tabla que se llama estudiantes, es de tipo estudiante. Pero además,
yo puedo heredar las características de una persona. Entonces, por ejemplo, ¿qué tienen las personas, todas las personas en común? Las personas todas tienen una cédula, un peso, ¿qué más tienen las personas? Bueno, no sé, el tipo de sangre, la cédula, etcétera, etcétera. Ahora, un estudiante es una persona, nada más que además tiene otros atributos de persona como código de carnet, carrera que escogió, y no sé, cualquier otra cosa que un estudiante es importante tener, si tiene adecuación curricular o no, no es que. Ahora, un profesor tiene características como profesor, pero también tiene características de persona, así como también yo sé cuál es el ID de la persona, cuál es la dirección, cuál es el nombre, como todas las personas tienen estas características, también tengo también características propias de profesor, como profesor, ¿cuál es mi código profesor? ¿Cuáles son las carreras que yo imparto? Si tengo asignado o no tengo asignado parqueo, ¿cuál es el salario que tengo como profesor? ¿Cuál es el jefe de ese profesor, etcétera? Que son atributos que los estudiantes no tienen, pero tanto el estudiante como el profesor sí son personas. Entonces, ambos heredan características de personas. ¿Ven? Entonces, yo puedo tener tablas que heredan propiedades de otras tablas. Entonces, ahí es donde como dirían vulgarmente, tiene su vara. Sí funciona, es interesante, pero, digamos, eso se sale ya de cualquier estándar de SQL. Por eso siento que no ha evolucionado de la forma como uno quisiera. La correspondencia entre el modelo relacional y el orientado a objetos, obviamente la correspondencia se refiere a, ¿cómo lo puedo decir en palabras? Em, ¿Qué tan transparente es? Obviamente son diferentísimos. No existe una transparencia entre una base de datos transaccional, relacional, normal y un orientado a objetos. Son conceptos totalmente diferentes porque extienden o amplían más allá de lo que una base de datos relacional normalmente podría hacer. El principal objetivo de los sistemas de correspondencia entre los modelos relacional y el orientado a objetos es facilitar al programador la tarea de construir aplicaciones, proporcionando un modelo de objetos y a la vez mantener las ventajas de una base de datos relacional robusta. Ese fue el objetivo con el que se creó, que el programador no tenga mayor problemas de cómo crear un objeto y cómo ligarlo a una base de datos. El problema es que el problema se lo pasan al administrador de base de datos. ¿Se acuerdan? Yo creo que las pasadas me parece que les había dicho que por fuerza para limpiar un reguero hay que ensuciar un trapo. Siempre que arreglamos algo, descomponemos algo. Entonces, aquí las bases de datos se hicieron pensando en cómo facilitarle la vida al programador, pero obviamente entonces se la estamos complicando al administrador de base de datos. Y el administrador de base de datos tiene demasiadas obligaciones con los datos y responsabilidades, como ahora además tener que lidiar con los problemas que le va a heredar un desarrollador. Yo creo que por eso es que las bases de datos orientadas a objetos no agarraron la fuerza que tenían. Y para mí están estancadas. Y yo creo que eso no creo que cambie por lo menos. Porque ahorita están surgiendo otras cosas más interesantes en las bases de datos que los objetos. Realmente los objetos yo creo que ya pasaron a otro nivel. ¿Alguna pregunta al respecto hasta aquí? Aquí terminamos lo que son bases de datos orientadas a objetos. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ese punto para seguir con el otro tema, Profe, señor. con respecto a eso, orientado a objetos, ¿por qué, digamos, tendría problemas el administrador por un tema? Porque, digamos, no sé si entendí bien, de que no puede haber compatibilidad entre, digamos, lenguajes C++ o Java, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si una empresa maneja un solo lenguaje y no lo va a estar cambiando, digamos, y maneja orientado a objetos? Ajá, eso pasa y muy, muy, muy buena pregunta. Lo que pasa es que normalmente por la globalización, por más ordenados que seamos nosotros, y eso es lo que usted dice, tiene muy buen punto, si las empresas fueran aisladas, pero normalmente todas las empresas tienen que lidiar con otros sistemas externos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen normalmente que estar lidiando luego con cómo le pasa información a links por el asunto de los seguros de riesgo de trabajo. Entonces usted tiene que estar en integraciones de datos con el links, tanto para enviar como para recibir. Usted tiene que tener integraciones con la caja, con el CICERE para enviar información y para recibir. Puede ser que tenga integraciones con la planilla de los bancos con los que trabaja para allá y para recibir. Y además puede ser que también con otras empresas, sobre todo si son financieras como la SUGEF
entonces podría ser que usted tiene que tener integraciones con la su jefe. Cuando usted tiene un esquema orientado a objetos y tiene que integrarlos con otros sistemas que no son orientados a objetos, ahí es donde se complica la cosa. Ahí es donde se complica porque ya estamos manejando diferentes esquemas o tipos de trabajo o estructuras de datos más bien. Y sobre todo, ese es un punto, ¿verdad? Y sobre todo lo que yo les decía, si el día de mañana les dicen, nos vamos a pasar de base de datos, o ya no vamos a usar más SQL Server, vamos a pasarnos ahora a Postgres. Y si Postgres no soporta las mismas características de orientación a objetos que sí tenía SQL Server, ¿cómo migro toda esa carajada? Ahí es donde la cosa se pone medio tiesa. Y eras que eso es muy normal. De hecho, a mí me pasó hace poquito. Yo hasta hace 2 años, desde que entré a donde trabajo, que tengo 15 años, trabajé perfectamente y cómodamente con Oracle para arriba y para abajo y a mí solo me gusta Oracle toda mi vida. Y hace 2 años para acá nos dijeron que ya Oracle estaba, estaba no permitido en la empresa y que tenemos que migrarnos a otra base de datos y la que se escogió fue Postgres. Y nos toca migrar todo. ¿Qué hacemos, verdad? Entonces ahí es donde se complica la cosa, cuando uno dice, ahora sí, ¿cómo hago para migrar todo lo que yo tenía antes en una base de datos orientada a objetos y me toca migrarme a una que tal vez sí maneja un poquito, pero no son exactamente igual compatibles? Entonces, ¿qué le toca al administrador de base de datos? De ver cómo adecua la cosa a como se pueda. Y a ver con punta de scripts, a ver cómo puedo hacer migraciones o integraciones o con ETLs o algo para ver cómo migro toda la información a ese nuevo mundo de bases de datos, porque ya no son estándar, ya no se manejan con puro SQL. Por ahí anda el asunto. Sí me comprendí. Sí, claro, gracias. Ahí es donde se pone la cosa dura, complicadita. Ujú. ¿Alguna otra preguntita de bases de datos orientadas a objetos? Bueno, vamos a seguir con otro tema que es uno de mis favoritos, que es el tema número 10. Creo que este es el último ya. ¿Alguien ha oído hablar de qué significa bases de datos de tipo no SQL? ¿Alguien ha oído o ha oído hablar esa frase alguna vez? Va muy de la mano con bases de datos o con la frase Big Data o Big Data. ¿Alguien ha oído hablar de Big Data? ¿Alguno? Si no, no importa. Pero si no digan Yo que no. sí, pero no me acuerdo muy bien. Ok, no, no importa, no importa, no importa. Ok, vea. Todas las bases de datos que hemos visto hasta el día de hoy, que lo que es lo que va a entrar en el examen y es lo que nosotros pretendemos con este curso, manejan un lenguaje estándar que se llama SQL. Todas las bases de datos hablan un mismo lenguaje que se llama SQL. Y hasta hace un tiempito, este era el único lenguaje y no había otra cosa de qué hablar. Y estaba muy bien, porque el lenguaje SQL es un lenguaje universal estándar para todas las bases relacionales. Lo que pasa es que de un tiempito para acá empezaron a aparecer aplicaciones donde guardar la información no es tan útil guardarla en estructuras como lo que normalmente nosotros llamamos tablas. ¿Cuándo fue que empezó a aparecer todo este asunto? Normalmente cuando empezaron a aparecer las redes sociales. Vean este asunto, qué interesante. Y lo que es el cloud computing. Cuando apareció la nube y aparecieron las redes sociales, empezó un boom tecnológico que obligó a los pensadores de inventar nuevos métodos para guardar la información en las bases de datos. Porque, vamos a ver, yo me imagino que todos de ustedes, tal vez ya ahorita está pasando hasta de moda, pero me imagino que todos ustedes saben lo que es Facebook, ¿verdad? Todos en algún momento han lidiado con algo de Facebook. En Facebook, ustedes perfectamente hoy en la mañana levantan, abren Facebook y pueden postear un texto y ponen ahí, de hecho Facebook les pone, ¿qué estás pensando? Entonces se pone, buenos días a todos. Entonces usted publica un texto y todo bien. Y ahí la persona, alguien le responde un like y otro le va a responder los mejores deseos, amigo, y no sé qué, todas esas tonteras de redes sociales. Por allá, otra persona se levantó y lo que hizo fue ver Facebook y vio un video muy chistoso o un meme y lo dio a compartir y lo que él posteó fue un meme. Ok, interesante, ¿verdad? Y está bien. Por allá,
Películas, palotes, se levantó en Facebook, hoy en la mañana abrió Facebook y vio una mañana tan bonita, entonces hizo un video y lo que posteó fue un video de cómo estaban los celajes en la mañana, lo más bonito allá por Cartago, una cosa preciosa. Y posteó un paisaje lo más lindo, un video. Otro por allá amaneció en la playa y le tomó una foto al mar y una lapa que se veía al fondo y unas palmeras, una foto preciosa y posteó una foto y todo bien. Por allá otra persona hizo un reel y publicó, no sé, una canción súper chiva ahí y fue en la mañana a andar en bicicleta, entonces lo que posteó fue un video con música y unas palabras ahí chistosas y hizo un reel. ¿A qué voy con todo esto? Que usted hoy en día, con una sola aplicación que se llama Facebook, usted puede postear lo que le dé la gana, ¿correcto? Usted, como puede postear texto, puede postear imágenes, puede video, audio, o puede postear todo junto, audio con video, con imagen, todas las tonteras que se le ocurran. Entonces, si yo a usted les digo es, ¿cómo sería una tabla de Facebook para que ustedes posteen cosas? Uno dice, bueno, vamos a hacer una tabla que se llama posteos y vamos a crear columnas que se llamen cosa uno, porque uno no da ni qué es lo que postea cosa uno de tipo audio, cosa uno de tipo video, cosa uno de tipo texto, uno no sabe ni qué es lo que postean, o sea, ni siquiera se le viene a uno a la mente cómo hacer una tabla de eso, porque como pueden ver es información no estructurada. ¿Qué significa información no estructurada? Que yo no sé qué es lo que usted me va a postear porque yo no tengo un dato fijo, estructurado de qué es lo que necesito que usted siempre me escriba. Las redes sociales son libres y usted hace lo que le dé la gana. Lo mismo pasa con Instagram, lo mismo pasa con TikTok. Me imagino que pasa algo parecido con Tinder. Yo no tengo Tinder, pero algo parecido debe pasar. Y con todas estas pasa lo mismo, con Twitter todo pasa parecido. Usted postea ahí lo que le dé la gana, correcto. Entonces, las bases de datos estructuradas pasan a un segundo nivel, porque yo necesito ahora algo que sea mucho más flexible. Yo necesito algo así como lo que se ve al puro final de esta presentación, el último reglón dice, son del tipo llave registro. ¿Qué significa llave registro? Que usted lo que registra es una clave y un valor, y ese valor es cualquier cosa. Entonces usted pone en la clave, tal vez usted pone en su cuenta de Facebook, entonces ahí va a decir la cuenta Luis, hoy posteó un valor y un valor es cualquier cosa, un video. Luego la cuenta de Luis, luego posteó una imagen, que ese valor era una imagen. Luego la cuenta de Luis, luego posteó un reel, ese valor era un reel. Usted ahí ese clave valor lo que significa es que postee lo que le dé la gana. Esas tablas son del tipo haga lo que le dé la gana, porque tienen la capacidad de guardar lo que sea porque no son SQL. ¿Qué significa? ¿Alguien se acuerda qué significa exactamente las iniciales SQL? Ese entró, yo creo que eso entraba en el examen número 1. ¿Qué significa SQL? Es algo que todo profesional debería saber, por si algún día están hablando. Es Structured Query Language. Ajá, exactamente. Significa lenguaje estructurado. Las redes sociales no son para nada estructuradas, correcto. Ahí no hay nada estructurado. ¿Qué significa estructurado? Como para que se les venga a la mente. Estructurado es como cuando ustedes tienen que llenar un formulario o poner una factura. En la factura usted pone, dice número de factura, fecha, cliente y tiene los campitos donde usted le dice cada cosa, cada cosa que hay que rellenar. O cuando ustedes van a la caja y les dicen, lléneme este formulario. Entonces ahí dice, dígame cuál es el nombre de su papá, el nombre de su mamá, beneficiarios, porcentaje que va a recibir cada beneficiario. Eso es un formulario, eso es información estructurada. Pero cuando a usted le dicen, haga un libro, haga una revista, usted hace la revista como quiera, usted hace un libro como quiera. Cuando la información no es estructurada, aparece en las bases de datos no SQL. Entonces usted puede tener bases de datos no SQL para publicar revistas, para publicar periódicos, para publicar ideas, para publicar obras de arte, para publicar lo que quiera, porque son bases de datos hechas pensando en que usted publica lo que quiera. Y luego vemos ahí qué es lo que hay. Vemos a ver qué es lo que hay. Es muy interesante porque, vamos, tampoco es que son bases de datos de basura. Vean esto que es muy interesante. Ustedes en Facebook, es que a mí me gusta Facebook porque en Facebook se utiliza mucho también para análisis de datos. Tiene muchos APIs interesantes para análisis de datos. Ustedes pueden utilizar APIs de Facebook
que con base en todos los posts que se han hecho en este país, ustedes pueden investigar, por ejemplo, hacer análisis de sentimientos, de decir, ustedes han visto que a veces en las noticias dicen, el presidente Rodrigo Chávez bajó su popularidad, antes pasado de un 10% digamos, de cuánto lo aprecia el pueblo, ahora bajó a un 8%. Esos análisis se pueden hacer con Facebook, porque usted puede decir, ok, búsqueme de toda la información que está dentro de Facebook, busque valores donde la información tiene algo que ver con Rodrigo Chávez y extráigame qué es los valores que hay y hacemos un análisis con Machine Learning o con ingeniería de datos, con Data Mining, y extraemos información si es positiva o negativa. Entonces ahí podemos sacar conclusiones si estamos hablando bien o estamos hablando mal de una persona. Y eso se puede hacer análisis para lo que sea. También podemos ver de todos los posts que se hacen en Costa Rica, cuáles son las marcas de tenis que también la gente está más comprando. Eso sirve mucho para mercadeo. Entonces uno puede decir, bueno, en este momento las marcas que más se están vendiendo es, en primer lugar, estoy inventando, en primer lugar, las Nike, segundo lugar, las Puma, tercer lugar, Adidas, y el cuarto lugar está New Balance. Porque esa información la estamos sacando de bases de datos no SQL, que son muy, muy valiosas. A pesar de que la información no está estructurada, yo sí puedo sacar patrones. Yo puedo también saber cuáles son los temas que más están hablando, por decir algo, en este momento en Google. Hay una parte que se llama Google Analytics. No sé si algunas han entrado. Entonces, ustedes pueden sacar ahí información como qué es lo que la gente más consulta en este momento en Google. Básicamente pareciera que es como la FIFA, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos en medio del mundial. ¿Cuáles son los equipos que más tienen fans o de los que la gente más está siguiendo? Entonces, con base en la información, uno podría decir, uy, de los que más está hablando, podría ser, no sé, Brasil, Argentina, Francia, por decir algo. Y no es por casualidad, es porque realmente hay muchos posts que me dan esas informaciones, ¿ok? Y así para todo. Entonces, las bases de datos no SQL ahorita están agarrando un potencial increíble, porque si no fuera por las bases de datos no SQL, no existirían aplicaciones como Facebook, ni Instagram, ni existiría TikTok, no existiría Twitter, no existiría Tinder, no existiría OnlyFans, no existiría nada de eso, ¿ok? Las bases de datos no SQL son bases de datos súper libres, súper abiertas, que me permiten guardar lo que sea. Puntualmente, ¿qué dice el libro que es? Bueno, creo que esto no está en el libro. Creo que estos son complementos que tuvimos que investigar yo. Dice, no SQL también se le llama NoSQL. Es una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que no usan SQL como el principal lenguaje de consultas. Los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas. Ya no existe el concepto de tablas. No soportas operaciones join porque como no hay tablas, las tablas no se relacionan. Por lo tanto, las bases de datos no SQL no son relacionales. Ninguna tabla se relaciona con ninguna otra. Ni tampoco garantizan ACID. ¿Qué era ACID? Significa consistencia de la información, atomicidad, aislamiento y durabilidad. O sea, tampoco garantizan que las transacciones se están haciendo efectivamente, correctamente, como tienen que ser, porque normalmente si algo se posteó o no se posteó en Facebook, tampoco nadie se va a morir. Nada más uno le dice al usuario final, vuélvalo a postear. Y si algo se posteó 2 veces, a nadie le importa. ¿Correcto? Ven que ahí no importan tanto las transacciones. Lo que más importa es la información como tal. Nadie se murió porque un post no se logró publicar, ni porque se publicó 2 veces, porque ahí no importa eso. Aquí no importa si la transacción se hizo o no se hizo, a nadie le importa, ni si se está duplicando. Lo único que importa es que podamos guardar información. ¿Ok? Voy a ver, aquí hay un videito. Díganme si oyen el audio del videito. Es que no sé si a la hora de darle compartir, le puse compartir el audio. Díganme a ver si escuchan. Esto es un video que me encontré que es muy, muy interesante y me gustó. Me gustaría compartir con ustedes. Es hecho por una empresa que se llama Platzi. Al final ahí da una propaganda, pero no está de más y me pareció muy bonito y estos cursos de Platzi son muy buenos. Me confirman, voy a darle nada más un ratito para que me digan a ver si se oye, si no para compartirlo de nuevo. Ay, perdón. ¿Sí se oye lo que está hablando, No se muchacho? escucha, No, profesor. profe, no se escucha. Ok, dame un momentito. Profesor, pero eso ya lo tenemos en los complementos, ese Sí, video. pero es que ¿qué importa para oírlo de nuevo? Es rapidito.
Yo lo puse exactamente por lo mismo, por si... Yo lo puse exactamente, aquí está con el audio, por si alguien no lo había visto, pero sí tiene toda la razón. Yo la subí, casualmente yo la subí. Entonces, vamos a ver de nuevo. Creo que ahora sí se va a oír. Me avisan si ahora sí lo oyen. Voy a ponerlo solo un momentito. Las bases de datos son la fundación de todas nuestras aplicaciones. Sí, escucha, Aplicaciones profesor. de escritorio. ¿Sí se oye? Sí. Ahora, ok, Sí, ahora sí. es cortito, pero está muy interesante. Y al final, lo que quiero es que ustedes me digan qué opinan o qué entendieron para ver si más o menos se logró captar el mensaje. Entonces, por favor, pongan atención y ahorita lo conversamos entre todos para ver si sí se entiende el mensaje. Creo que está muy práctico de entender, muy fácil. Las bases de datos son la fundación de todas nuestras aplicaciones. Aplicaciones web, aplicaciones de escritorio. Cualquier cosa tiene que lidiar con datos, sean imágenes, sea texto, sea lo que sea. Esa aplicación de Instagram tiene una base de datos. Tinder, una base de datos. Todo tiene una base de datos por detrás. Hay dos tipos de bases de datos, relacionales y no relacionales. Las relacionales son las que hemos conocido toda la vida. Las no relacionales son un nuevo concepto que está tomándose por completo al mundo. Para hablar de una base de datos relacional, podemos pensar en un restaurante. Un restaurante tiene un menú y el menú tiene ítems dentro del menú. Esto es simplemente una relación. Los restaurantes tienen menús y los menús tienen ítems. Vean cómo todo va en un arbolito y todo está interconectado entre sí. Si tenemos un restaurante, podemos tener muchos restaurantes y todos esos restaurantes tienen un modelo que tiene un menú y el menú tiene ítems. Si lo expandimos más, a la misma altura del menú, el restaurante también tiene meseros y cocineros. Menú, meseros, cocineros son parte de la relación restaurante. El menú tiene ítems. Los meseros tienen detalles. Por ejemplo, los meseros tienen nombre, tienen fecha de entrada, tienen horarios de salida. Estos son atributos del mesero. Estos son los elementos que no relacionan al mesero con el resto, sino que generan sus datos y siempre son el mismo. En las bases de datos relacionales, cuando definimos un elemento, un ítem que es conocido como una tabla, siempre tiene los mismos ítems. ¿Qué pasa en una base de datos relacional cuando digamos quiero agregar que si los meseros son hombre o mujer? ¿Qué pasa cuando en la base de datos quiero agregar la fecha del mesero y no lo pensé por primera vez? Y digamos que ya tengo 5,000 meseros. Tendríamos que cambiar todo el modelo. Tendríamos que agregar el campo de edad e irnos uno por uno agregando la edad. Generaríamos una redundancia increíble. Normalmente, las bases de datos relacionales arreglan esto con algo llamado normalización. Normalización es simplemente optimizar la base de datos para eliminar la redundancia. Pero resulta que en el mundo real siempre hay redundancia. En el mundo real nadie es igual. Por ello llegó NoSQL. NoSQL, también conocido como Not Only SQL o no solamente SQL, es la nueva forma de crear bases de datos. Pausa. ¿Ustedes entienden qué es SQL? SQL es un término con el que ustedes se van a enfrentar muchísimo cuando estén aprendiendo base de datos. SQL viene de Structured Query Language o lenguaje estructurado de consultas. Es una forma, se siente como programar, pero no es realmente programar, para preguntar a la base de datos ciertos datos. Por ejemplo, en una base de datos relacional, yo le puedo decir, selecciona todos los meseros del restaurante Ophélie. Y me va a devolver solo los meseros que cumplan con esa condición o con una serie de condiciones. Desde el mundo muy alto, todo esto tiene que ver con algo llamado teoría de conjuntos. Pero no se preocupen de eso por ahora. Por cierto, dato histórico. SQL se le dice SQL en vez de SQL porque el primer motor de bases de datos que lo usó se llamaba Sequela, SQL. Y simplemente se quedó en el saber popular, que en vez de SQL decimos SQL. Esto solo se los pueden contar sus padres. ¿Cómo funciona una base de datos no relacional? En el mismo modelo de restaurantes meseros, lo que tenemos es documentos o variables. Tenemos una colección de datos que se parecen entre sí, pero que no son necesariamente iguales. En nuestro ejemplo, podemos tener una colección de meseros que le pertenece a un restaurante. Los meseros pueden tener nombre, todos. Algunos pueden tener su fecha de nacimiento, no importa si algunos no lo tienen, y otros pueden tener su turno,
su sexo, sus años de experiencia y un ranking interno. No necesitamos crear relaciones nuevas cuando queremos agregarle atributos nuevos a los objetos de una colección o de un documento en una base de datos no relacional. ¿Qué tiene de ventaja? No hay redundancia, es mucho más liviana y es mucho más veloz como bases de datos. También existen bases de datos no relacionales increíblemente livianas. Yéndonos un poco técnicos, las típicas bases de datos relacionales son MySQL, Oracle, Postgres, aunque algunas de estas como Postgres tienen modos no relacionales. Las típicas bases de datos no relacionales o no SQL son MongoDB, Redis o Memcached. Redis es un caso extremo. Redis es una base de datos donde solamente tengo un nombre y una variable. Yo puedo guardar con un nombre o una llave una variable específica. En las bases de datos relacionales siempre tenemos una llave que nos identifica quién es. Por ejemplo, cuando ustedes son ciudadanos, su llave de identificación es la cédula de ciudadanía, el DNI, el pasaporte. En una base de datos no relacional, podemos tener una llave, pero realmente no la necesitamos. Simplemente necesitamos un indicador único, como tu nombre de usuario. Las bases de datos no relacionales tienen la gran ventaja de ser ridículamente veloces. Y si no usamos SQL, ¿qué usamos? Usamos algo llamado JSON. No en todos los casos. JSON, JavaScript Object Notation, es la forma en la que internamente tienden a organizarse muchas bases de datos no SQL populares. Pero JSON no es un lenguaje de programación para hacer una búsqueda. Es simplemente una forma de estructurar los datos de tal manera que cualquier programa de computación los pueda entender. La respuesta es JavaScript, donde en las bases de datos relacionales usamos SQL, en las bases de datos no relacionales usamos JavaScript. Esto es una pequeña muestra de la gran cantidad de conocimiento. Ok, ya lo que sigue ahí es pura publicidad. Si les quedó más o menos claro el micrófono arriba. Si les quedó claro más o menos el concepto de qué es NoSQL. ¿Sí lo escucharon, chicos? Sí, profesor. Ok. Básicamente entonces son dos mundos. Está el mundo relacional y el mundo no relacional. Como decía el muchacho, en el mundo de NoSQL básicamente son bases de datos que aguantan lo que usted quiera poner. Y está bien, porque ahí es donde entonces ha agarrado mucho potencial lo que es la minería de datos, que eso lo vimos también al principio del curso, y lo que tiene que ver también con Machine Learning, que al fin y al cabo, ¿qué es? Es sacar patrones con base en la información que existen dentro de las bases de datos, y eso nos da también información, pero sumamente valiosa, como por ejemplo, ustedes no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que han comprado cosas no sé si en eBay o en Amazon, o no sé en cuál, alguna página que les guste para hacer compras así por internet, y tal vez ustedes compran, podemos imaginar que zapatos, unas tenis para correr, y les hable a veces abajo que dice, las personas que compraron estas tenis también compraron esto, y les aparece tal vez unas plantillas de gel, y uno dice, mira qué chidas esas plantillas, y también voy a comprarlas, porque la verdad es que dice, están baratas y suena interesante. Esas cosas no pasan por casualidad, esas cosas pasan por análisis de comportamientos, por análisis de datos, por análisis de patrones, por todo este asunto que tiene que ver con ingeniería de datos y sobre todo con Machine Learning, que me permite sacar patrones, comportamientos, análisis de sentimientos, etcétera, etcétera, y también predicciones para predecir que el tipo de cliente que está comprando, qué compraría, qué le gustaría comprar y hacer más ventas, porque al fin y al cabo eso es lo que le interesa a las empresas. ¿Qué es lo que nos interesa a todas las empresas? Todas las empresas, excepto las que son de caridad, ¿cuál es el principal objetivo? Todas las empresas existen por la razón de hacer plata. Entonces, entre más exitosamente sean haciendo ventas, más exitosa y fuerte es una empresa. Y así para todas, así los bancos y todo, cualquier tipo de empresa, si es con fines de lucro, el objetivo de la empresa es hacer plata, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde este tipo de base de datos agarra increíble potencial para maximizar lo que son las operaciones, las ventas, todo lo que tiene que ver con el día a día de los negocios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vemos por aquí? ¿Cuáles son las ventajas de NoSQL? Algo muy importante y que quiero dejar claro, no es que el futuro es NoSQL, no es que en el futuro las bases de datos relacionales van a desaparecer, no. Son dos tipos de bases de datos
para cosas distintas. Las bases de datos relacionales siguen sirviendo y van a servir por muchos años más porque están hechas para fines específicos de aplicaciones donde sí ocupamos datos estructurados. Por decir algo, siempre vamos a necesitar datos estructurados en nuestra organización, cuando tenemos empleados, cuando tenemos planillas, cuando tenemos controles de ventas, facturación, y todos los mecanismos que requieren orden dentro de una empresa, tiene que ser información no estructurada. Pero existe todo un mundo que viene, que es el de mercadeo y ventas y propagandas y todo este asunto de redes sociales. Ahí es donde está agarrando un potencial increíble NoSQL. No es que las dos bases de datos, no es que las dos bases de datos compiten entre sí, ni una va a mejorar a la otra, ni una va a superar a la otra. No, son complementos. Una complementa a la otra y las dos perfectamente pueden trabajar muy bien, para que les quede claro, ¿de acuerdo? No es que ninguna es mejor que la otra, ni ninguna eventualmente va a destruir a la otra. No, son complementos, cada una hecha para cosas muy distintas. ¿Cuáles son las ventajas de NoSQL? Pueden manejar enormes cantidades de datos, de ahí viene el Big Data. Normalmente, no quiere decir así, normalmente Big Data funciona con tablas de NoSQL porque maneja grandes volúmenes de información monstruosamente grandes. Pero también existen Big Datos con data estructurada. Por ejemplo, yo puedo ser el administrador de base de datos del banco, del banco Citi, y no me refiero a Citi aquí en Costa Rica. Citi es un banco grande a nivel mundial, donde puedo tener las transacciones guardadas desde 1920 de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, yo puedo saber exactamente el comportamiento financiero de todos los estadounidenses de 1920 a la fecha. Imaginen la cantidad de información monstruosa que puedo tener, pero la puedo tener en una base de datos estructurada, donde yo sepa exactamente qué transacciones hicieron, qué compraron, cuáles ha sido el saldo mínimo, el saldo máximo, el saldo promedio de todos ellos en una base de datos transaccional en Big Data. Pero también puedo tener monstruosas bases de datos no SQL. Entonces, Big Data aplica para ambas bases de datos, para las SQL relacionales y las no SQL que no son relacionales, ¿de acuerdo? Se ejecutan en clústeres de máquinas baratas. Estos sistemas no requieren, si acaso, de apenas computación. Quiere decir que son sistemas más orientados a la ejecución y menos al procesamiento. No requieren grandes volúmenes de procesamiento. Normalmente lo que hacen es almacenar información y, y, y devolvérsela a los sistemas que están consultando. No a diferencia de un banco, cuando le dice al fin del día haga el cálculo para el cálculo de los intereses de todos los préstamos, el cálculo de intereses de todas las cuentas de ahorro, el cálculo de intereses de todas las cuentas por pagar y todo eso. No. Normalmente en la base de datos no hay cálculos de nada, solo la información se guarda y está lista para cuando alguien la necesita, para devolverla. Ok, dice que no generan cuellos de botella. El problema de fondo de los sistemas de SQL es que deben de transcribir cada sentencia para poder ser ejecutada. Eso se refiere a lo que se llaman al parseo. O parseo es cuando yo verifico que escribí todo el código SQL y SQL revisa la sintaxis a ver si yo lo escribí bien. Si no, me devuelve un error. En las bases de datos, no SQL, como no existe el SQL, no existe parseo. Lo que se utiliza es JavaScript, como decía él, y por medio de JSON, yo devuelvo los datasets con la información que he solicitado. Solo lo estrictamente necesario. Son sistemas simples que no tienen un sistema de consultas complejo. Y normalmente todas las bases de datos no SQL son de código abierto. Lo que lo conocemos como open source. Ahora, ¿qué es lo malo de las bases de datos no SQL? Son bases de datos relativamente nuevas, no están lo suficientemente maduros. ¿A qué se refiere con esto? Que todavía hay muchas bases de datos que tienen bugs, o sea, pulguitas, o sea, tienen a veces problemas, errores. La falta de experiencia, la novedad de NoSQL significa que no hay gran cantidad de desarrolladores y administradores que conocen la tecnología. Si ustedes buscan ahí en LinkedIn o en Computrabajo, en la Nación, en diferentes lugares, casi no hay. Si ustedes se especializan en ingeniero, administrador de base de datos, NoSQL, casi nadie anda buscando trabajos de eso todavía, porque no hay muchas empresas que lo tengan, por lo menos aquí en Costa Rica. Habría que salir a Estados Unidos o a diferentes países,
Pero digamos, aquí en Costa Rica obviamente no hay mucho todavía mercado para las bases de datos NoSQL porque son relativamente nuevas. Problemas de contabilidad, ¿qué es lo que pasa? Como el SQL es un estándar que fue lo que le dio mayor valor a la base de datos relacionales, es el principal problema de las NoSQL, que no hay un estándar y todas se trabajan diferente. Con esto quiero decir, si ustedes trabajan en Redis y luego el día de mañana le dicen, ahora vamos a trabajar con Couchbase y pasado mañana vamos a trabajar con MongoDB, en todas se trabaja diferente. Todas tienen, entonces hay como que empezar de cero. Es un proceso de aprendizaje cada vez que ustedes se cambian de base de datos. Y su complejidad de instalación, consultas y los modelos de datos usados son distintos entre ellos. O sea, todas son distintas entre ellas. No porque usted aprende y domina una, significa que ya se volvió un experto en NoSQL y se puede agarrar con cualquier otra. Eso sería falso. Y bueno, ¿cuáles son algunas bases de datos NoSQL, las más famosillas que hay ahorita en el mercado? Amazon Web Services tiene una que se llama Amazon DynamoDB, una de las más utilizadas en el mundo y es de código libre, es MongoDB. Una que es muy buena y utilizada, pero es licenciada, que se paga, es Couchbase. Esa la usan mucho, pero hay que pagarla. Luego hay otra que se llama React. Existe Oracle NoSQL, es una versión de Oracle para bases de datos no estructuradas, Oracle NoSQL. Luego existe Bigtable de Google o también BigQuery, que es lo mismo. Las dos son exactamente lo mismo, Bigtable o BigQuery. Luego Apache sacó su versión de NoSQL que se llama Cassandra. Y también existe Hadoop de HBase. Entonces, básicamente estas son como las más conocidas. Y hasta aquí, mis queridos amigos, estamos llegando al fin de esta tutorial número 4, que como les decía, es más que todo un momento para conversar con ustedes de temas interesantes de base de datos. Lo que está aquí como regalito de Navidad de parte mía para todos ustedes, esto no va a entrar en el examen, no, digamos, no tienen que ponerse a estudiar ningún concepto de lo que aquí está con fines del examen, sí con fines de ustedes de como crecimiento profesional, ahí sí, para que ustedes dominen esos temas y por lo menos los tengan presentes, pero no tienen que agobiarse porque algo que haya mencionado aquí yo hoy vaya a entrar en el examen para mañana. Sí, que les quede, ¿verdad? En sus mentes. Y lo que sí es importante es que, por favor, lo que les pido de todo corazón es que repasen los comandos de SQL, esforzarse un poquito con la tutoría número 3 y con el taller del compañero Alonso, porque el examen de mañana básicamente es para demostrar que sí entienden los comandos de SQL, que fue lo que dijo el muchacho ahora en el video. Cuando trabajen con bases de datos, lo que sí les va a salir para arriba y para abajo es SQL. Entonces, nuestros objetivos en este curso es que por lo menos una vez que ustedes terminen este curso, ya tengan una base, tal vez no perfecta, pero sí bastante amplia y conozcan lo más que puedan SQL. Ese sería todo de mi parte. No sé si alguno tiene alguna preguntita o algún comentario final. Ya de mi parte, esto sería lo que tenía guardado para ustedes para hoy. ¿Alguna preguntita, algún comentario? No, profe, mi parte todo perfecto. Ok. Hoy sí los dejo salir más tempranito, de 9 a 11, como a la mayoría de todos nosotros nos gusta, ¿verdad? Les quito una hora por la que les di de más en la tutoría pasada. Había es un balance. Pero creo que la vez pasada estuvo muy entretenida. Bueno, por lo menos yo la disfruté mucho con ustedes. Entonces, eso sería, mis amigos. Estaremos hasta aquí y los dejo para que descansen, almuercen y se pongan a estudiar toda la tarde para el examen de mañana, ¿de acuerdo? Y los mejores deseos y muchos éxitos, no solo en este curso, sino en todos los demás. Y fijos, de más está decirles que estoy a la orden para cualquier cosita, con todo gusto. Muchas gracias, profesor. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, profesor. Igualmente, feliz fin de semana. Los que tienen el lunes feriado, feliz fin de semana largo también. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, por allá.